Ok, bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Una bendición para todos ustedes, para las familias que ustedes representan, ¿no? Vamos a arrancar con el discipulado de este martes 10 de mayo de este 2022, dándole gracias a Dios como siempre por la oportunidad que nos da de estar aquí, de poder reunirnos, ¿no? Voy a pedirle a Flori, si nos regalas una oración, por favor. Buenas noches a todos. Oremos. Le damos gracias, Señor, por esta noche especial, porque todo lo tuyo es especial, Señor. Bendito seas. Gracias por permitirnos una vez más aprender de tu palabra. Permite, Señor, que todo lo que recibamos aquí se quede en nuestros corazones, pero que también podamos compartirlo a los demás. Gracias, Señor, por los pastores, por mis hermanos que estamos aquí, perdón, conectados, y por los que vienen a conectarse también. Esperemos que cada día sumemos más. Le damos gracias por todo, Señor, en el nombre amoroso de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Flori. Amén. Voy a quitar mi cámara porque Amén. es como nos molesta el internet, ¿no? Entonces nada más para que lo sepa. Bueno, antes de compartir en la pantalla, yo les había comentado la última vez, bueno, hace ya varios martes, que íbamos tal vez no de martes en martes, pero sí de pronto a iniciar, digamos, como a analizar un poco más o a profundizar en los principios de la iglesia. La iglesia. No sé si ustedes saben que la iglesia tiene una lista de principios. ¿Alguno tiene una idea de más o menos cuántos principios tiene la iglesia? ¿O alguno ahí en la página ha visto la lista de principios? Más o menos, Muchos. digan un número. 80. 80. Yo creo que Como 100, sí, más de 100. sí, como 80 y resto. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, el caso es que los principios de la iglesia, obviamente algunos están muy relacionados unos a otros, y lo que yo les dije la vez pasada es, bueno, vamos a empezar a ir alternando algunos martes donde dediquemos un martes para profundizar en algunos de los principios que tiene la iglesia. Muchos de esos principios están ligados a las doctrinas que están establecidas como bases de nuestro cristianismo. Por ejemplo, hay principios sobre el pecado, entonces el tema es el pecado, ¿no? Hay principios sobre el perdón, entonces el tema es el perdón. Ahorita les voy a mostrar ahorita que les comparta la pantalla, pero básicamente lo que vamos a hacer es eso. Yo les había dicho que tal vez les iba a asignar hoy a alguno de ustedes, pero dije, mejor lo voy a hacer yo primero, con un principio de la iglesia, lo que yo quisiera que hicieran, digámoslo así, porque sí quiero que ustedes se involucren, asignarles a ustedes 1, 2, 3 principios que estén relacionados y que ustedes puedan hacer su tarea. Y como yo sé, digamos, de qué van a hablar, pues yo también hago lo mío por mi lado para reforzar y que entre todos amarremos no solamente el principio, sino la doctrina que está detrás del principio, ¿no? Entonces voy a compartirles la pantalla. Déjenme a ver. Voy a compartirles la pantalla nada más para ir viendo esa parte, ¿no? Ustedes me avisan si la ven. Sí. Bueno, entonces, miren, la iglesia tiene, bueno, ahí acabé de agregar uno que es 85 principios, pueden haber otros que a lo mejor no están aquí, pero que nos han escuchado hablar. Y son principios que muchas veces los mencionamos, ¿no? O sea, por ejemplo, que aquel que acepte a Cristo y que siga pensando como antes, tarde o temprano vivirá como antes, un principio de la iglesia que han escuchado muchas veces, lo que uno aprueba lo que uno aprueba es lo que uno desea, y lo que no aprueba no desea. Bueno, el caso es que hay una lista larga de principios, de todos los temas, ¿no? De todos los temas. Yo agregué este último que está aquí, lo puse en amarillo porque es el que voy a trabajar hoy con ustedes, y para que ustedes vean más o menos cuál es la idea y cuál es la dinámica, de que las falsas expectativas generan decepciones, ¿no? Sobre ese vamos a trabajar. Entonces, ¿de qué vamos a trabajar hoy? Con ese principio particularmente de la iglesia, pero cuando les toque a alguno de ustedes, pues obviamente, por ejemplo, mira, aquí hay principios del pecado. Dice que el pecado tiene una sola manera de ser llamado, como pecado, ¿no? Ese es uno, digamos, puede ir ligado con otro donde dice que el pecado es una decisión personal, el pecado es un suicidio en lo temporal con consecuencias en la eternidad. Entonces hay varios que están ligados al pecado, ¿no? El pecado es una decisión personal, no se peca por accidente. Entonces, lo que voy a hacer es agruparlos por temas
para que se desarrolle el tema como tal, ¿no? Pero bueno, eso es por ese lado. Entonces voy a cerrar esto, guardémoslo. Y vamos a entrar ahora sí a lo que quería trabajar con ustedes hoy, que es la parte de los principios. Principios de la Iglesia de Efesios 4:23, guiando nuestro caminar en Cristo, ¿no? O sea, ya está bonito el título. Entonces, bueno, antes de que empecemos a desarrollar ese principio y lo que hay ya alrededor de él, hay muchas cosas que ya ustedes saben o por lo menos deberían manejar, ¿no? Porque ya la gran mayoría de ustedes pues ya lleva un rato, digamos, con nosotros, no solamente en Cartago, sino en Pavas y en Efesios en general, y siempre nos han oído hablar sobre los principios como tal, ¿no? Entonces, bueno, hablemos un poquito de eso antes de entrarle, ¿no? Y saber que nosotros, obviamente el Señor nos ha creado con esa libertad de saber cómo queremos caminar. Cada uno camina como quiere, ¿no? El Señor nos ha dado libre albedrío, cada uno toma sus decisiones. Recuerde que el libre albedrío es en sí también es un principio, ¿no? El principio del libre albedrío, la doctrina libre albedrío, ¿qué dice la doctrina libre albedrío? O sea, ¿se acuerdan? ¿Cómo definirían ustedes ese principio del libre albedrío? ¿O cómo lo conocen, cómo lo definen, cómo lo explicarían? Piensen que están con alguien que no sabe qué es el libre albedrío, y le dice, mira, ¿y eso qué es? ¿Qué le dirían ustedes? Es una capacidad de poder decidir con libertad. Es una capacidad de poder decidir con libertad, ¿sí? Tomar decisiones, actuar con decisiones buenas o malas. Tomar decisiones, ¿está bien? ¿Qué más? Iba a decir lo mismo que ella, es la capacidad que nos da Dios de poder escoger Ok. lo bueno y lo Entonces, malo. sí, el libre albedrío es una capacidad o es una facultad, digámoslo así, de que uno pueda tomar decisiones, que uno pueda escoger libremente lo que quiere hacer. Ahora, ¿qué pasa con esa facultad o esa capacidad que Dios nos ha dado de decidir? ¿Qué podríamos agregar a eso? Ligado al principio también. O sea, no es el principio del que vamos a hablar hoy, pero ya que lo mencionamos, con el libre albedrío, bueno, ya sabemos que el libre albedrío es la capacidad o facultad que Dios nos da de poder decidir. Listo. ¿Y qué más? Digamos, y unido a ese principio del libre albedrío, podríamos decir que Dios nos la dio, ¿cierto que sí? Amén o no. Amén. ¿Y qué más agregamos? Que ustedes lo han escuchado. Dice, Dios nos ha dado la capacidad de decidir, pero ahí sigue algo que siempre se agrega, ¿no? El mismo Dios, Jesús. Ajá. ¿Qué más? El mismo Dios que le da a uno la capacidad de decidir, le hace responsable por lo que decidió. Exacto. Entonces, eso va ligado al libre albedrío, ¿no? ¿Tenemos la capacidad de decidir? Sí, pero bueno, ojo, somos responsables de lo que deseamos. Entonces, en medio de ese libre albedrío, acuerden que lo hemos mencionado, hay dos formas de caminar, ya sea por sentimiento o por principio, eso lo tenemos claro, ¿no? Deberían ir alineados, ¿no? Los sentimientos y los principios deberían ir alineados, entendiendo, ahorita vamos a ver qué son sentimientos y qué son principios, pero bueno, cuando chocan es lo que nosotros conocemos como una falta de integridad, ¿no? Porque recuerda que la integridad en sí es cuando uno piensa, siente y actúa de una misma manera. O sea, yo soy íntegro. O sea, cuando uno habla de la integridad, habla de como de algo que es compacto, ¿no? Algo que no se divide, ¿no? Entonces uno piensa de una manera, siente de esa misma manera y actúa de esa misma manera. Uno es una persona íntegra, pero bueno, desafortunadamente la integridad, ustedes saben que eso ya cada vez se ve menos, ¿no? La gente piensa de una forma, siente de otra y actúa de otra, ¿no? Te dicen una cosa a ti, pero actúan de otra forma, ¿no? Entonces, eso es como una falta de integridad. Pero bueno, definamos esto de los sentimientos. Es importante definirlo porque como vamos a hablar de principios, saber que hay otra forma de caminar que es por sentimiento, ¿no? Un sentimiento se refiere a un estado de ánimo. Por eso es que es peligroso esto de los sentimientos porque son estados de ánimo y acuerden lo que hemos hablado, de que los estados de ánimo dependen de qué? Del entorno, ¿no? O del momento en que uno esté viviendo, ¿no? Entonces se refiere a un estado de ánimo como también a una emoción que determina ese mismo estado de ánimo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es algo que está caracterizado por una impresión afectiva que causa ese estado de ánimo, ¿no? Cualquier cosa, puede ser un recuerdo, puede ser una persona, un animal, lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros obviamente Dios nos ha hecho con esa capacidad de sentir y de expresarnos por medio de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Entonces hay una cantidad de sentimientos que nosotros expresamos. Algunos pueden ser positivos, otros negativos. Positivos, por ejemplo, como la euforia, la admiración, el afecto, el optimismo, la gratitud, la satisfacción, el amor, el agrado. Todos esos son sentimientos
positivos, pero también hay negativos, el enfado. Ahora ustedes podrán decir, pastor, ¿el enfado es negativo? Pues, o sea, no es que sea pecado en el sentido de que si uno se enoja ya pecó, ¿no? Pero de todas formas no deja de ser algo, a nadie le gusta estar enfadado ni enojado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es negativo, digámoslo, porque si uno se enoja es porque uno no se enoja porque ganó la lotería. Digámoslo, alguien pues podría decirlo, uno no se enoja porque se graduó de una carrera, uno se enoja cuando suceden cosas que son adversas o que son molestas, ¿no? Entonces el enfado, el odio, la tristeza, la indignación, la impaciencia, la envidia, la venganza, los celos, todos esos son sentimientos negativos. Entonces si ven, hay negativos y hay positivos. Ahora hay mucha gente que se basa en este tipo de emociones, de sentimientos para tomar decisiones, ¿no? Y que es casi lo mismo que decidir por instinto, ¿no? Y algunas veces les funciona, pero la gran mayoría de las veces se equivocan y cuando uno se equivoca, pues se equivoca en grande, ¿no? O sea, como dice Jeremías 17:9, no hay nada más engañoso que el corazón, ¿no? Más que todas las cosas, ¿no? Entonces, como es tan peligroso esto de los sentimientos, pues ahí es donde entran los principios, que es algo como más equilibrado, ¿no? Y lo que hablamos ahorita, que el libre albedrío, pues no deja de ser un principio, ¿no? Entonces, ¿qué son principios? Los principios son reglas de conducta, son verdades o ideas que sirven de fundamento a otras o a un racionamiento. La Biblia revela que nuestro Padre Celestial suministra directrices. Entonces, la Biblia entera está llena de principios, ¿no? O de reglas de conducta. Recuerden que cuando el Señor llamó a Moisés y le dio las leyes, digamos, los 10 mandamientos y todo eso, que precisamente las leyes se dieron para eso, ¿no? Para un pueblo que no estaba acostumbrado a conducirse, pues a ponerle orden, ¿no? Entonces son reglas de conducta. Entonces la Biblia en general está llena de principios, ¿no? Entonces en línea en eso, pues nosotros como iglesia, la iglesia de Efesios 4:23 siempre pues ha tratado, por lo menos, ¿no? En la medida de lo posible de caminar por principios, ¿no? Porque eso, o por lo menos instar a la gente que camine por principios, porque entendiendo que eso protege nuestros sentimientos, ¿no? Ya he puesto aquí 84, pero como agregué unos 85 principios que tenemos allá, que lo que buscan básicamente es que uno se ubique, ¿no? Recuerden que son principios respaldados por la palabra, que es parte del ejercicio que quiero que hagamos y que ustedes hagan también cuando les toque. ¿Sí me oyen? ¿Sí me están oyendo o no? Sí, Claro, nada claro. más que hay un momento que se le bajó el tono. Okay. Bueno, entonces, les decía que básicamente esos principios, como están respaldados por la palabra o la palabra en general, o las prédicas que vengan de la palabra, todo lo que venga de la palabra siempre busca un fin o un objetivo claro, que es que la gente se ubique, ¿no? Ubicarse. No hay nada peor en la vida de alguien que estar desubicado, ¿no? O sea, cuando uno está desubicado, generalmente uno no sabe ni para dónde va, ni de dónde viene. Por eso es que cuando uno tiene esos momentos como que de incertidumbre, uno dice, uy, estoy en un desierto, porque imagínese, solo en su mente imagínese estar uno en el medio de un desierto, uno dice, bueno, ¿para dónde agarro? No hay camino, ¿no? No hay, o sea, estoy desubicado, ¿no? Desubicado. Recuerda que el des es sin, ¿no? Desubicado es que no está ubicado, ¿no? Entonces, ¿ubicarse de qué? Pues en qué reino estoy. ¿Estoy en el reino de Dios o en el reino que no es de Dios, en el reino de las tinieblas? ¿En cuál reino estoy? ¿Quién es el que bajo qué autoridad yo me estoy conduciendo? ¿Bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad mía o bajo la autoridad del enemigo? O sea, todo eso le sirve a uno para ubicarse, ¿no? Entonces, en línea a eso, en esos 85 principios que vimos ahí, les decía que hay muchos temas, hay principios que tienen que ver con el pecado, con el arrepentimiento, con el perdón, con la fe, con el pelear batallas, con el ser íntegros, con el de las expectativas, que es el que vamos a ver hoy, con el tener una vida nueva. Por ejemplo, eso de vida nueva, ¿qué principio les suena a ustedes que tiene la iglesia relacionado con vida nueva? Que Nacer de hayan nuevo. escuchado. Nuevo nacimiento. Sí, el nuevo nacimiento, pero el principio en sí, o sea, acuérdense que estos son los temas. Por ejemplo, yo les digo, hay principios sobre el pecado. Dígame uno. Sí, que el pecado es una decisión personal. Ah, bueno, ese es el principio. Pero hay principios sobre vida nueva. ¿Qué principio maneja la iglesia sobre vida nueva? Uno que es conocidísimo. El que hace las cosas como antes. Ese puede ser uno. El que piensa como antes, tarde o temprano, vivirá como antes. Ese puede ser uno. Hay otro. Renovar la mente. Renovar la mente es una de las soluciones para ese principio, pero el principio que tiene que ver con vida nueva, ¿cuál es?
Nacer de nuevo. Sí, nacer de Nacer nuevo de hay que hacerlo. Hay que nacer de nuevo, digamos. El Nacer de nuevo sería... El arrepentimiento. Es que el arrepentimiento, o sea, piensen en esto, todo lo que ustedes están diciendo, nacer de nuevo, vida, el arrepentimiento, el perdón, todo eso son obviamente acciones que uno debe hacer para obviamente vivir bajo el principio. Pero, por ejemplo, yo les digo a ustedes que, por ejemplo, Nueva sobre el perdón. criatura, pastor. Nueva Sí, criatura. no, se la voy a decir porque creo que no me han entendido. Hay un principio que habla de vida nueva en la iglesia que es muy mencionado, que dice que no hay vida nueva en mente vieja. Ese es el principio. O sea, eso es un principio. No hay vida nueva en mente vieja. Digamos, ¿qué es un principio? Una afirmación, una regla, una norma. Ahora, ustedes dicen, no hay vida nueva en mente vieja. Ah, ya entendí, pasó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Obviamente que mientras yo tenga mis pensamientos del mundo, yo, si no los renuevo, como están diciendo ustedes, si no hago una renovación de mi mente, tarde o temprano voy a volver a donde yo estaba antes, como lo decía Marquito con otro principio. El que piensa como antes, tarde o temprano vivirá como antes. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo renovar mi mente, debo arrepentirme, debo entregarle mi vida al Señor, debo nacer de nuevo, debo caminar en obediencia. Entonces, debo de hacer muchas cosas que me permitan a mí vivir bajo el principio, ¿no? Eso es lo que quería que entendieran. Entonces, pero después lo vamos a ir viendo. Sí. El principio que dice no hay restauración en medio del pecado. También, ese puede hablar de vida nueva y también puede asociarse al perdón, o puede asociarse al pecado, o puede asociarse al arrepentimiento. ¿Sí ven? Entonces se mueven diferentes temas, por lo menos ese principio que acaba de mencionar Marielo, ¿no? Entonces hay principios, por ejemplo, de batallas, hay algún principio de batallas que dice que cada uno, que no hay victorias si no hay batallas. ¿Me entiendes? Ese es un principio. O sea, uno no puede pretender. Hay gente que dice que vive en victoria, pero nunca pelea una batalla. Entonces, no hay victorias si no hay batalla. Entonces, bueno, más o menos por ahí anda el asunto. Hay varios principios relacionados a estos temas, que es lo que creo que hagamos. Entonces, el ejercicio que yo quiero que nosotros hagamos es básicamente, que profundicemos sobre los principios. Cuando yo a alguno de ustedes, por poner un ejemplo, a Marquitos, le digo, Marquitos, te voy a asignar aquí tres principios de la iglesia, te los asigno. Entonces, ¿qué debería hacer Marquito? O cualquiera de ustedes, ¿no? Primero que todo, identificar el tema del que se trata, el o los principios, ¿no? Voy a poner aquí de una vez, el o los principios, porque pueden ser varios, ya vimos que hay varios relacionados. Entonces, ¿cuál es el tema? Ah, bueno, una vez identificado el tema, ubicar en la Biblia algún respaldo, algún versículo que sustente el principio. ¿Entienden? O sea, por ejemplo, y es que ahí le estoy ayudando cuando le toque al que le toque. Si a mí me tocara ese versículo, ese principio que dice que no hay vida nueva en mente vieja, se la voy a poner así, pues. Exacto, Marquito. Entonces, por ejemplo, si yo te dijera a ti, te tocó, no hay vida nueva en mente vieja, búscate un pasaje o un versículo de la Biblia que sustente eso. Ah, pastor, hay una parte que habla del odre viejo y el odre nuevo. ¿Me entiendes? Entonces hay algo en la Biblia, el vestido aquel que nadie compra un vestido nuevo y le corta un retazo para... Esa parte, ¿no? Y está, por ejemplo, lo de Romanos 12:2, que hay que renovar la mente, Efesios 4:23, bueno, todo el proceso. Entonces, ese es un ejercicio que hay que hacer, ubicar respaldos bíblicos que sustenten el principio, ubicar en la Biblia algún ejemplo sobre el principio, ¿no? Que nos ubique en el plano espiritual. ¿Qué pasaje de la Biblia, por ejemplo, en este caso que acabamos de hablar del odre nuevo, que fue una historia que el Señor contó, y se presta para uno explicar y todo el proceso del vino y qué es un odre y por qué es importante que el odre sea nuevo también? Bueno, todo eso, imagínense lo que se presta, un solo principio para uno profundizar sobre eso, cómo podríamos aplicar eso en nuestra vida, que es lo que el segundo punto que viene aquí, cómo lo aplicamos, ¿no? Y profundizar sobre el principio. Eso es lo que haríamos, y después de que uno hace eso, pues definitivamente, o le tiene que quedar claro exactamente de qué se trata el principio, y más allá de qué se trata el principio, el tema que está contenido dentro del principio. ¿Sí me entendieron cuál es el ejercicio que hay que hacer, no? ¿Le puedo hacer una consulta? Dígamelo, Marquitos. Estos principios han sido recopilados o hechos desde que empezó la iglesia, o durante toda la iglesia se han ido tomando, y si vienen de la palabra, o hay cosas que las piensan peor, digamos.
Pues, o sea, son principios que se han venido estructurando a medida que la iglesia se iba, obviamente, iba creciendo, se iban practicando cosas, o se establecieron desde un principio como las normas o las reglas sobre las cuales íbamos a irnos conduciendo, ¿no? Sí los escribió el pastor hace mucho tiempo, ¿no? Eso es viejísimo, digámoslo así, de que estos son más o menos los principios sobre los cuales nos vamos a ceñir, porque hay gente, por ejemplo, hay gente nueva que ha llegado a la iglesia y me dice, pastor, ¿bajo qué normas se mueve la iglesia? Digo, bueno, tenemos unos principios, entonces uno se los comparte y dice, para que más o menos sepa, leyendo cuáles son los principios de la iglesia, en qué es que nosotros creemos, ¿no? ¿En qué creemos? Creemos que el pecado es una decisión personal. ¿En qué creemos? Creemos que la salvación hay que cuidarla porque hay un principio sobre el cual queremos ceñirnos. ¿Y ustedes qué piensan del perdón? Creemos que el perdón es mandatorio para el cristiano. ¿Me entiendes? Son cosas que a la larga lo que hacen es ilustrar qué es lo que creemos y qué es lo que profesamos y sobre eso, sobre esa línea, pues obviamente enseñamos. Pero sí, no es que se le ocurrieron al pastor, no, son cosas que están obviamente, no es que exactamente aparezcan así en la Biblia. Por ejemplo, yo les dije ahorita que vamos a ver el principio ese que dice que las falsas expectativas generan decepciones. Yo no les voy a decir a ustedes, como dice Eclesiastés 4:15, las falsas expectativas, no, porque así no está en la Biblia. No está en la Biblia, precisamente por eso lo que hay que ir a hacer es buscar en la Biblia cuáles son los versículos que sustentan o por lo menos que están alineados a ese principio. Pero no es que esté literalmente así, ¿no? O sea, no están así. O por ejemplo que yo le diga, es que hay un principio de la iglesia que dice, esfuérzate y sé valiente. No, eso no está, ¿no? Pero puede haber un principio de la iglesia que diga que para permanecer en los caminos del Señor es necesario esforzarse y ser valiente. Ah, bueno, lo dije diferente, es un principio porque ya es una afirmación que puede estar respaldado por ese versículo. Pero bueno, más o menos este es el ejercicio, pero vamos a desarrollar el que yo les traía, que es un tema que ustedes ya conocen y todo eso, pero que nos va a servir de guía, ¿no? Que es este principio. Las falsas expectativas generan decepciones. Por ejemplo, a mí me parece, y no sé si ustedes si no están de acuerdo, pues me lo dicen, que estos dos versículos tienen que ver con ese principio, que las falsas expectativas generan decepciones. Por ejemplo, Proverbios 13:12. Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Qué piensan ustedes de ese versículo? Ya. No, tú sabes por qué ha venido. Porque eso... ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo? Alguien diga, pastor, pero no entiendo por qué tiene que ver eso con el principio. Yo lo veo cuando dice tormenta es porque nos da angustia por no tener el resultado, ya sea pronto o como el que queríamos. Por eso tenemos falsas expectativas. Ok, entonces para ti sí está bien relacionado. ¿Sí? Yo lo interpreto así. Ok, leamos el otro mientras ustedes piensan. Job 30:26, Totalmente. bueno, todos saben la historia de Job, ¿no? Decía Job en Job 30:26, dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Entonces mis extraños se agitan y no reposan y días de aflicción me han sobrecogido. Entonces, eso también tiene que ver con lo mismo, ¿no? Ahorita vamos a definir qué es una expectativa y qué es una decepción, pero tiene que ver mucho con lo que decía Karen ahorita. Una decepción es como una tristeza, es como digamos, como un sinsabor, como un desencanto, ¿no? En este caso, podría ser un tormento del corazón. O sea, cuando uno habla y dice, es que me atormenta el corazón, no quiere decir pues que el corazón está llorando, ni mucho menos, sino que, acuérdate que corazón, ¿qué quiere decir corazón? ¿O qué es corazón? Cuando la Biblia habla de corazón, ¿qué es? Mente. La mente. La mente. Pero cuando Sentimiento. sí, la mente, cuando la Biblia habla de corazón, acuérdate, ¿no? Es principio de sentimientos o de pensamientos, ¿no? Corazón, principio de sentimientos o de pensamientos. Entonces muchas veces puede hablar del corazón como sentimientos o puede hablar del corazón como pensamientos. Generalmente cuando habla del corazón es la mente, ¿cierto? Pensamiento. Renueva el espíritu de tu mente o purifica tu corazón. Purifica tu corazón no quiere decir que uno vaya a sacarse el corazón y a limpiarlo, ¿no? Es simplemente purificar los pensamientos. Entonces la esperanza, que puede ser una expectativa, la esperanza que se demora, es decir, que no llega, pues atormenta el corazón, o sea, entristece, ¿no? Causa melancolía, causa, bueno, todos esos sentimientos de pesar que uno puede tener, ¿no? Pero dice que cuando el deseo es cumplido,
wow, árbol de vida, ¿no? Es el deseo cumplido. Y en el caso de Job, pues obviamente, cuando él esperaba el bien, venía el mal. O sea, cuando uno espera algo y le llega otra cosa, es como que es una expectativa, es una falsa expectativa, ¿no? Cuando esperaba luz y llegó oscuridad. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan cosas que uno no espera o lo contrario a lo que uno espera? Pues es lo que él está diciendo ahí, ¿no? Días de aflicción me han sobrecogido. Entonces, eso es un ejemplo. Pueden haber otros, ¿no? Hay algunos que hablan de deseos engañosos, ¿me entienden? Entonces, un deseo engañoso. ¿Se acuerdan lo que es un deseo engañoso? ¿Alguien se acuerda lo que es un deseo engañoso? Es creer que cuando obtengo algo, eso me va a hacer feliz, pero en realidad no. Sí, es cuando uno anhela algo, gracias Cindy, cuando uno anhela algo que cree que te va a llenar algo, una expectativa, que te va a satisfacer, que te va a llenar de gozo y realmente y dice, uy, si yo tuviera eso y cuando lo tienes, tal vez, bueno, voy a usar esa palabra, pero digamos que uno maldice, o no digamos que maldice, ¿no? Se arrepiente del día que decidió ir en pos de eso porque realmente no era lo que uno quería, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, y si yo estuviera con esa mujer, y están con esa mujer y ese fue la peor decisión que pudo haber tomado porque cayó en adulterio, porque se desbarató la familia. Entonces es un deseo engañoso, es creer o es algo que uno anhela creyendo que te va a llenar de gozo, alegría y todo eso, pero al final cuando lo tienes resulta que el resultado es totalmente lo contrario, ¿no? Entonces es parecido a lo que decía aquí Job, ¿no? Que yo esperaba el bien y entonces me vino el mal. Yo esperaba la luz y entonces me vino la oscuridad, entonces obviamente me viene aflicción por eso. Y la aflicción, pues todos sabemos que es aflicción, ¿no? Tristeza, realmente nada. Entonces, ligado a esto, falsas expectativas generan decepción. ¿Qué es una decepción? Bueno, una decepción es el pesar causado por un engaño, un sentimiento de insatisfacción que surge justamente cuando no se cumplen las expectativas sobre un deseo o sobre una persona, ¿no? Se forma en unir dos emociones primarias que es la sorpresa y la pena, ¿no? Entonces, generalmente una decepción te genera, es algo sorpresivo porque cuando uno tiene una decepción, no es algo, precisamente por eso es decepción, porque es algo que uno no espera, ¿no? Entonces, y cuando sucede algo que uno no espera, no deja de ser una sorpresa. No necesariamente todas las sorpresas son buenas, son positivas. Hay sorpresas que a uno lo afligen, o le dan pena, o lo entristecen, ¿no? Porque era algo que uno no esperaba, ¿no? Entonces, eso es una decepción, básicamente un sentimiento de pesar, ¿no? Y una expectativa que hablamos allá tiene que ver con la esperanza. Por eso cuando veíamos allá el versículo que habla de esperanza y todo eso, la expectativa es una esperanza de realizar algo, ¿no? Es la posibilidad razonable de que algo suceda, de conseguir un derecho, una herencia, un empleo o alguna otra cosa, ¿no? Eso es una expectativa. Yo creo que la mayoría, casi uno podría decir que todo el mundo tiene expectativas, ¿no? Eh, no es el que no, el que uno diga, es que yo conozco a alguien que no tiene expectativa, no, todo el mundo debe tener alguna expectativa, lo que pasa es que hay algunos que ni pelean por ella, luchan por ella. Hay expectativas en lo natural, por ejemplo, tener éxito, alcanzar la felicidad, un buen empleo, una buena familia, eso es en lo natural. Y en lo espiritual, pues hay otras expectativas, ¿no? Que nosotros vamos a tener una relación íntima con el Señor, servir en la obra, alcanzar la vida eterna, que cuando el Señor venga nos haya trabajando, o sea, expectativas que están en la palabra, entonces, todas las tenemos, ¿no? Ahora, estas espirituales, pues obviamente lo espiritual con lo espiritual y lo natural con lo natural. El que piensa en las cosas de la carne, pues solamente va a ir en pos de esas cosas, ¿no? El que piensa en lo espiritual, pues obviamente va a ir detrás de lo espiritual también, ¿no? La ventaja que tenemos cuando pensamos en lo espiritual es que los espirituales todos lo juzgan, tanto lo espiritual como lo natural, y lo espiritual sostiene lo natural, ¿no? Entonces, estas son las expectativas que todas las tenemos. Es bueno tenerlas, obviamente debe haber algo que a uno lo motive a esforzarse, a dar la milla extra, etcétera. Tener expectativas es bueno y no solamente bueno, es necesario, pero más que bueno y necesario, lo más importante es que las expectativas sean reales, ¿no? O sea, que sean alcanzables, que sean medibles. A veces la gente se traza unas expectativas tan fantasiosas que alcanzarlas es casi imposible y cuando no las alcanzan, pues obviamente les genera, no deja de generarles decepción, ¿no? Entonces, cuando la expectativa no se cumple, nos genera una decepción. O sea, cuando usted regala algo y dice, uy, yo pensé que te iba a gustar y resulta que a la otra persona no le gusta, entonces no se llena tu expectativa, entonces obviamente te decepciona, ¿no? Lo bueno aquí es cuando la realidad supera las expectativas, entonces es sorpresivo, obviamente, pero es una sorpresa positiva, entonces se siente alegría, ¿no? Cuando uno hace un evento y wow, y supera las expectativas, todo el mundo se siente contento, ¿no? Y ahora lo contrario, cuando no la supera, pues
no deja de ser una sorpresa, pero genera desazón, ¿no? Ok, bueno, vamos a meternos un poquito ya en el plano espiritual, lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, hablar un poquito de estas expectativas. Esto de cumplir expectativas no es fácil, ¿no? O sea, imagina que ni Dios mismo logró llenarle las expectativas al pueblo de Israel, ¿no? Ustedes se acuerdan toda esa historia, ¿no? El pueblo salió de Egipto y todo ese asunto, y por más milagros que sucedían, pues la gente no dejaba de desechar al Señor y darle la espalda hasta el punto de que por allá en el libro de Jueces, pues pidieron un rey. O sea, se cansaron de ser gobernados por Dios y más bien pidieron un rey humano. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál fue ese rey? Saúl. 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 Ok, Saúl, ¿no? Entonces pidieron un rey humano. Entonces, básicamente, trayéndolo un poquito a hoy, una de las principales razones por la cual precisamente la gente se aleja de Dios y se aleja de las iglesias es por llegar a ellas o por llegar a los pies del Señor con falsas expectativas, ¿no? Esto de las falsas expectativas es algo bien tremendo, bien delicado. Y peor aún porque esas falsas expectativas pues son alimentadas por falsas enseñanzas y todo lo que se enseña hoy en día, ¿no? Eso de la prosperidad y pare de sufrir y venga Cristo y deje los problemas atrás y todo ese asunto, ¿no? Falsas enseñanzas obviamente generan falsas expectativas y como no se van a dar porque Dios no trabaja con esas expectativas que la gente tiene, entonces como la gente no tiene los resultados, al final se decepcionan y las decepciones pues producen una decepción produce deserción, ¿no? O sea, la gente se va. Imaginen que eso le pasó a Dios. Jesús mismo, ¿no? Jesús mismo no cumplió las expectativas de la mayoría de la gente de su época. Ahora, ¿por qué digo yo que Jesús no cumplió las expectativas de la mayoría de la gente de su época? ¿Por qué creen ustedes? ¿O por qué me animo yo a No, decirlo? Pastor, bueno, hablo. Porque ellos tenían falsas expectativas de quién iba a ser el Mesías, no las que Dios dio. Sí. Empezando por la forma en la que él se presentó, que todo el mundo lo quería como en un caballo blanco y vestido de ropas finas y como un rey. También donde nació. Todo eso está bien. Sí, donde nació el rey. Bueno, todo el ministerio del Señor, realmente la gente que esperaba otro tipo de Mesías, pero uno, digamos, ¿cuál fue la acción que uno diría? Si ustedes Que no tuvieran se salvó a sí mismo. Puede ser, sí, ese, pero digamos, uno dirá, ¿y por qué el Señor, por qué podemos decir que no cumplió la expectativa? ¿No? ¿Le parecería a ustedes que dijeran, porque lo mataron? Y ahora, ¿y por qué lo mataron? Por todo lo que ustedes acaban de decir. Porque no llenaron las expectativas, porque la gente esperaba otra cosa, porque ellos estaban cansados del yugo romano y todo ese asunto, ¿no? No se alineó a ellos. Sí, tienen razón ustedes en todo lo que dijeron, ¿no? O sea, ¿por qué no satisfizo? ¿Así se dice? Sonó raro, pero me parece que así es. O bueno, ¿por qué las expectativas no fueron llenadas por la gente? Porque el Señor no vino a satisfacer las expectativas de la gente, ¿no? Él vino a satisfacer las expectativas ¿de quién? De su Padre, ¿no? De su Padre. Entonces Dios, es más, yo no he venido ni a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre, ¿no? Pero es que queríamos un Mesías guerrero, salado. Bueno, no dijo así, salado porque yo vine con otro mensaje, ¿no? Entonces, es que queremos a alguien que esté del lado de los grupos poderosos. No, no, no. Conmigo, bienaventurados los pobres y los débiles y todo. Bueno, entonces, todo eso sumó para que no se llenaran las expectativas. Bueno, ahí está lo que decía Pablo ahorita. No fue el rey que ellos pensaban, que llegó en un burrito y que querían un caballo blanco. Entonces, imaginen, ni el mismo Jesús cumplió las expectativas de mucha gente, ¿no? Porque fueron muchos los que al final gritaron, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces fueron mucha gente que no llegó a estar contenta, ¿no? Y además acuérdense que la gente, mientras esté recibiendo algo, pues está ahí y mientras deje de recibir, pues ya obviamente da la espalda, ¿no? Entonces, así siempre es. Pastor. Sí. Pastor, cuando él entra en el burrito, poco antes les había dado de comer. ¿A quién? ¿Al burrito? También él le da a comer a todos. Bueno, lo de la alimentación y todo eso. Bueno, es que precisamente por eso, cuando él entró a Jerusalén, fue una entrada apoteósica, ¿o no? Porque la fama que él tenía no era así de que decía, ay, mira, ¿quién será ese que está entrando en el burrito?
No, o sea, él tenía ya su fama, él ya había hecho milagros, ya había multiplicado los panes, ya había dado acá, había resucitado uno que otro, bueno, ¿me entiendes? Ya había sanado a algunos leprosos, o sea, ya había hecho señales, ya había dado señales y por eso la entrada fue Hosana, 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 bendito el que viene, ¿me entiendes? Porque sí, había mucha gente que que creía eso, pero Cuando porque la entró, gente, perdón, ¿verdad? cuando entró fue la última semana, ¿cierto? Sí, la última semana. Cuando él entró fue la última. De hecho, cuando él entró a Jerusalén, acuerdas que él venía de Betania, ¿no? Por esos lados de ahí, y que en ese camino maldijo la higuera. Bueno, todo eso, pero fue cuando él entró a Jerusalén, es lo que conocemos nosotros como la Semana Santa, ¿no? Que en esa línea es parecido, digamos, fue como la última semana, entró, los que días antes lo aclamaban, días después ya le decían que los crucificaran. Lo que pasa es que obviamente cuando él entró ahí, y la gente esperaba ya que iba a poner en su sitio a los romanos y todo eso, pero no, él siguió con lo No, suyo y con su sí, mensaje. Entonces, cierto. ya la gente comenzó a pesar en una balanza lo que le vendía, por ejemplo, por el lado de los sediciosos, aquellos, los celotes que querían armar la revolución y tumbar a los romanos a la fuerza, y mientras él decía, no, no, aquí no, aquí estamos con amor. Ustedes se vieron la película de Jesús de Nazaret, si la han visto, que cuando Jesús está ahí, ni me he puesto a ver si eso realmente está en la Biblia o no, pero me parece interesante que él tiene una conversación con Barrabás, ¿ustedes se acuerdan? En la película, ¿no? Que se están lavando las manos y todo eso, y que comienza Barrabás a decirle, bueno, pero ¿cuándo es el asunto? Ya tengo allá, tengo a los muchachos listos si quieren que... Y entonces que él comienza a decirle que el que a espada mata, espada, bueno, todo ese asunto. Pero bueno, el caso es que por ahí anda el tema de por qué él no logró satisfacer las expectativas de mucha gente, porque él no vino a eso, ¿no? Él vino a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Su pueblo. Cumplir la voluntad de Dios. No, ojo, Es- ojo que él a lo suyo vino. Y los suyos no lo No, ese es recibieron. No. Sí, sí, porque propósito. ahí hay un juego de Ah, palabras, ¿no? A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, ¿no? Entonces, antes he de confesarles yo a ustedes que la primera vez que yo leí ese versículo, yo también me fui, yo lo leí así de corrido, yo dije, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, o sea, que vino a su gente y su gente no lo recibió. Así lo leí yo, pero no es realmente la forma correcta, porque dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, ¿no? Entonces, eso de a lo suyo vino, Así de cordero. ¿está ligado a qué? Ahorita lo dijeron, creo que alguien lo dijo. A su a su ministerio. propósito, pastor. A la voluntad de su padre. A su propósito, ese Cindy, sí. O sea, cuando dicen a lo suyo vino, es a lo que él vino a hacer, ¿ah? Que después en la cruz, cuando ya hizo lo que, digamos, a lo que se refiere ahí, a lo suyo vino, ¿cierto? Él vino a lo que vino. Como qué cosas vino a lo que vino. Como qué cosas vino a hacer el Señor. Vino a Buscar morir lo en que la estaba cruz, perdido. Morir en la cruz, ¿qué más? presentarnos Buscar lo al que estaba Padre. perdido. Presentarnos al Padre, recuperar lo que se había perdido, mostrarnos el camino a casa, por Cumplir medio de las su promesas sacrificio. de Dios en el Antiguo Testamento, en la ley. Iniciar o establecer un nuevo pacto de Dios con su pueblo. Enseñarnos Bueno, a caminar como Él. entonces, exacto, a mostrarnos el camino, por ejemplo, a dejarnos ejemplo de sus pisadas, a enseñarnos a amar, porque él dice, de la forma, ámense unos a otros así como yo les he amado, a enseñarnos a perdonar. Bueno, hay una cantidad de cosas que hacen parte o que conforman ese a lo suyo vino, ¿cierto? Ahora, eso no estaba aquí en el tema, pero ya que salió, es que las cosas de Dios son así, que uno se mete en una cosa y se va metiendo por otra. Entonces, pónganle cuidado a esto. A lo suyo vino, él vino a todo lo que hablamos ahorita, ¿cierto? ¿En qué momento él dijo, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer? ¿En qué momento él lo dice con otras, yo se lo dije a lo populacho, ¿ah? ¿En qué Pero momento lo dijo consumado. él? Cuando está en la cruz. Cuando está en la cruz y dice, todo está consumado, ¿no? Y que en otras palabras uno puede decir, bueno, yo ya hice lo mío, ¿ah? O sea, él ya hizo lo suyo, a lo que vine, ¿no? Yo ya hice lo que tenía que hacer. Todo está consumado, ¿no? Ok,
Pero bueno, el caso es que aún con todas las cosas que hizo, pues hubo una cantidad de gente que no se sintió satisfecha con el Mesías que les llegó, porque ellos esperaban otro Mesías con otras características y al final no les llegó lo que ellos querían. Pero bueno, imagínense, Dios siendo Dios, hubo gente a la que él no satisfacía porque la gente dijo, no, queremos un rey, listo. Y le daban la espalda al Señor y aún así eran desobedientes. El Señor Jesucristo tampoco, porque hay gente, la gente que lo aclamaba unos días, después le dio la espalda y todo el asunto porque no era el Mesías. ¿Ustedes se acuerdan de los que iban caminando ¿era Maduso? ¿Cómo se llamaba? Algo así. Emaús. Emaús o Emaús, no me acuerdo. ¿Se acuerdan que ellos iban caminando, que el Señor se puso a hablar con ellos y decían, ¿y ustedes por qué van tan tristes? Dice, no, es que, así parafraseando, ¿no? Porque literalmente no. Así parafraseando, decían, no, es que venimos de ahí, crucificaron al que nosotros creíamos que era el Mesías, ¿no? Y qué raro, y daba buenas señales, y yo también pensaba, y, ¿me entiende? La gente decía, no, ese no era, porque imagínate lo que ustedes comentaron ahora rato, pues salvó a muchos, ni se salvó a él siquiera, y el Señor hablando con ellos, ¿no? Me imagino, yo no sé qué sentiría el Señor, si le habrá dado chicha, o le habrá dado risa, o le habrá dado todos estos, hablando de mí, yo con ellos, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, hablemos del apóstol Pablo. Tampoco el apóstol Pablo cumplió las expectativas. Ahora, la pregunta que está ahí es, ¿cumplió las expectativas Pablo de todos sus seguidores, sí o no? ¿Antes o después? Antes o después de que... De que se convirtiera. Acuérdate que si estamos hablando de Pablo, ya es después, ¿no? No estamos hablando de Saulo, ¿no? Sí, entonces, ok. Que de hecho, ahora que menciono a Pablo y a Saulo y todo eso, que fue algo que se me olvidó comentar el domingo en la prédica, que el bautismo, ¿por qué fue tan importante el bautismo de Pablo? O sea, cuando Pablo se bautizó, o sea, entendiendo que el bautismo es un testimonio, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que fue clave que Pablo se bautizara, o sea, y que la gente lo viera que él se bautizó? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Tampoco estaba aquí, pero aprovecho el comercial. Porque era romano. Era romano. Bueno, no necesariamente porque era romano, porque acuérdense lo que hablamos el domingo, ¿no? Cuando uno se bautiza en aguas, uno está dando testimonio público de que algo ha pasado en la vida de uno, ¿cierto? En el caso de Pablo, era muy importante el bautismo de él. ¿Por qué creen ustedes? Porque era una Porque sola iba a dejar la iglesia. ¿Por Porque qué? iba a dejar matar cristianos, ¿no? Por ahí va, sí. Por el historial que tenía el hombre, ¿ah? Por los antecedentes, como dirían por ahí, ¿no? Era un perseguidor, un blasfemo, un de todo. Entonces, llega un momento en que a Pablo, ya, cuando digo Pablo porque ya tuvo su encuentro con el Señor, un momento en que a Pablo lo perseguían los que antes le ayudaban y le huían los que ahora supuestamente él quería ayudar, ¿no? Entonces, por ningún lado. Entonces, como quien dice, se bautizó para dar testimonio ante sus nuevos hermanos, dice, bueno, tranquilo, yo ya tuve mi encuentro con el Señor y me estoy bautizando aquí porque no hay nada que me impida bautizarme porque ya creo en el Señor Jesucristo y creo en lo que Él me va a encomendar. Entonces, era importante el bautizo de Pablo para que por lo menos dejaran de tenerle miedo los otros. Pero digamos, ¿cumplió él las expectativas de todos sus seguidores, sí o no? No, porque él venía a hacer lo que quería Jesucristo, pastor. Sí, pero por ejemplo, Yo recuerdo, pasaje... perdón, si yo recuerdo el pasaje que dice que si agradara al mundo ya no podría ser siervo del Señor. Se me viene a la mente eso. Podría ser, sí, que sí decía, si Pablo se atrevía a decía, yo no puedo agradar a la gente, porque el día en que yo agrade a la gente dejaría de ser un siervo de Jesucristo. Entonces eso quiere decir que hay gente a la que no le caía bien. De hecho, todos sabemos que al hombre lo sacaban a pedradas de todo lado, ¿no? Entonces había gente que no les gustaba. Pero bueno, de todas formas hay un versículo que habla de 2 de Timoteo 1:5, cuando él dice, así claramente dice, ya sabes tú que todos los de Asia me abandonaron. Y entre ellos, Figuelo y Hermógenes. ¿Me entienden? Entonces estamos hablando de gente que caminaba con él, ¿no? Porque, digamos, los que lo odiaban, los que no eran cristianos y todo eso, pues está bien, pero gente que caminaba con él, que lo conocía y todo eso, no les alcanzó a Pablo a llenar sus expectativas porque al final se fueron al mundo, ¿no? Algunos este me abandonó, este se fue al mundo porque amó las cosas del mundo, ¿no? Entonces,
a pesar de que lo andaban con él, como que no les llenó sus expectativas y más bien se decidieron ir para otro lado, ¿no? Que es exactamente lo que pasa a veces con la gente que se va de las iglesias. Cuando alguien se va de las iglesias, pues obviamente es porque la iglesia no llena sus expectativas, ¿no? O sea, no le gusta lo que se predica, o no le gusta el ambiente de la iglesia, o no le gustan las sillas, o no le gusta la escuelita dominical, o no. Bueno, una cantidad de cosas. Entonces, cuando alguien se va de las iglesias es porque hay algo que no les llena, ¿no? Porque si yo ando buscando una iglesia y llego a un sitio donde me siento bien, en la medida que sentirme bien es porque la palabra me llena, porque siento que el ambiente es sano y todo eso, pues no debería tener por qué irme, ¿no? Pero es lo que pasa aquí. Entonces, en este caso de Pablo, cuando dice, toda esa gente me abandonó. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, seguro andan buscando alguna otra cosa. Pero bueno, el caso es que por ahí anda el asunto. Algunos ejemplos bíblicos sobre falsas expectativas, ¿no? Los que tengan Biblia por ahí busquen Jeremías 23. Jeremías 23, que vamos tengo ahí una lista de preguntitas ahí que quiero que las contestemos entre todos, ¿no? Jeremías 23 y vayan al verso 16 o... Sí, 16, ¿no? Amén. ¿Están todos ahí? Jeremías Sí, amén. 23, Sí, señor. 16. Bueno, ustedes saben que el capítulo 23 de Jeremías es todo un capítulo dedicado a los profetas, falsos profetas, y el Señor se va con todo ahí contra los falsos profetas, ¿no? Entonces, él está hablando ahí, y de hecho, yéndome un poquito atrás, cuando él comienza a hablar que la tierra está llena de adúlteros, pasa la maldición de la tierra en el versículo 10, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa ya hay maldad, dice Jehová. Pero bueno, vamos al 16, vamos a leer el 16 y el 17. Dice la palabra así, así ha dicho Jehová. Bueno, si quiere léemelo ahí, Karen, el versículo 16 y el Claro. 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Jehová, dicen atrevimientos de los que me hieran, Jehová dijo, paz tendráis. Y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrán mal sobre vosotros. Ok, sí, en la versión que dice Karen dice a los que me... Bueno, aquí en la Reina Valera dice atrevidamente a los que me irritan. Ok, está bien. En esos dos versículos que leyó Karen, ¿dónde ven ustedes eso de las falsas expectativas? ¿En qué parte lo ven? Las esperanzas. Eso, Luis, dígalo con alegría. Sí, van a ser. Las vanas esperanzas, ¿no? Una vana, acuerden que esperanza tiene que ver con expectativa, ¿no? Y algo vano es algo sin valor, ¿no? Algo que no aporta, algo que podríamos decir que es falso. Una vana esperanza es una falsa expectativa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a contestar unas preguntas que están aquí, que vamos a contestar. Pastor, también cuando dice la palabra, hablan visión de su propio corazón. Eso es lo mismo que se ve, bueno, que se repite hoy, y es las falsas doctrinas o enseñando doctrinas de hombres donde no son bíblicas, porque son doctrinas pastorales o son doctrinas que salen del propio corazón del hombre para su conveniencia, ¿verdad? Entonces de ahí es donde vienen las falsas expectativas. Correcto. Y mire que esto refuerza lo que hablamos ahora de que uno no debe irse por cosas por sentimientos, ¿no? Pues en el caso de esta gente que hablan visión de su propio corazón, hablan de sus propios anhelos, sus propios deseos, que desafortunadamente si fueran deseos y anhelos ligados al corazón del Señor, pues no habría problema, pero como son sus propios deseos, sus propios anhelos, por eso es que, digamos, hablan y predican sobre eso, ¿no? Y como ellos ya se han desviado por ir tras esos propios deseos, pues hacen que la gente se desvíe también, ¿no? Y esa es la bronca que el Señor menciona ahí, de que y miren, por ejemplo, el 23.1, ya que menciona Fernando eso, dice, ay, de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, ¿no? Porque eso lo que hace es hacer que la gente se disperse, ¿no? Se vaya,
se aparten no de las iglesias, sino del Señor como tal. Pero bueno, aquí leímos 2 versículos, así ha dicho Jehová a los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que los profetizan. ¿De cuál profeta está hablando? De los falsos profetas, ¿no? Os alimentan con vanas esperanzas, o sea, con falsas expectativas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová, que dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras de la obstinación de su corazón le dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Entonces, ¿quiénes son los que dicen atrevidamente? El Los versículo falsos 17. profetas. Los falsos profetas. Entonces, los que dicen atrevidamente son los falsos profetas, ¿cierto? ¿Quiénes son los que irritan a Jehová? Los que escuchan. ¿Quiénes creen? Los A que los falsos escuchan, los profetas. que creen, los que participan de su... Acuérdate que hay un versículo también que dice que el Señor aborrece algunas obras, pero no solamente eso, sino a los que participan con ellos de esas cosas, ¿no? Entonces, ¿quiénes dicen atrevidamente? Los falsos profetas, los falsos maestros que andan hablando, que sea Fernando ahorita, o no lo que sea Fernando, sino lo que dice la palabra que Fernando nos recalcó, que hablan conforme a sus propios corazones, no lo que el Señor les ha dicho, ¿no? ¿Y quiénes son los que irritan a Jehová? Pues todos los que se prestan a eso, ¿no? Los que escuchan, los que creen, los que van ahí, que no pesan la palabra, que no escudriñan, que no cuestionan, que no juzgan. Porque acuérdense que sí podemos juzgar, no solamente podemos juzgar, sino que debemos juzgar, pero juicio en cuestión de opinión, ¿no? Y lo que el Señor nos pide a nosotros es que juzguemos, pero con juicio justo, no por sospecha, no por apariencia. Entonces, ¿quiénes son los que irritan a Jehová? El pueblo generalmente, ¿no? Los que escuchan, los que participan de eso, los que en algún momento, la primera vez fueron víctimas, pero que ya después se convierten en cómplices de todo lo que es una manipulación del evangelio. ¿Y qué expectativa le generaban estos falsos profetas al pueblo? ¿Cuáles eran las falsas expectativas? Las vanas Vanas. esperanzas. Ahí hay 2 propiamente, pero nosotros sabemos que hay muchas. En el versículo... Paz tendréis. No vendrá iban a- mal sobre nosotros. Ahí están, sí, que iban a tener paz y que no iba a venir mal sobre ellos, ¿cierto? Ahora, ¿ustedes creen que esas 2 afirmaciones, digamos, son falsas o no? Que alguien le diga al pueblo, le diga, es que ustedes van a tener paz y no va a venir mal sobre ustedes. ¿Eso estará mal que les digan eso o no? Sí. ¿O por Está qué? mal ¿O por porque qué dice es? que Ajá. en el mundo tendremos aflicción. No, sí, está bien, pero digamos, En el contexto como tal sí está mal, pero pero ¿qué es lo sacando que solamente, la hace mal? extrayéndolo, ¿O qué es lo que hace que eso sea una vana esperanza o una falsa Que no viene de Dios. Que no hay paz para el impío, dice la palabra. Y aquí, bueno, digo yo, ¿verdad? Que aquí Ajá. dicen atrevidamente los que me irritan, o sea, son personas que irritan al Señor. Entonces, sí. No viene de Dios. Ok. Sí, digamos, la afirmación no es que sea una falsa expectativa, ¿no? Lo que la hace falsa es a quienes se las están diciendo. Ujú. Porque si Los a mí me critican. dicen, y si yo estoy seguro de mi relación con el Señor y estoy agarradito con Él, obviamente yo sé que en el mundo vamos a tener aflicción, pero por más aflicción que yo tenga en el mundo, precisamente una de las cosas que caracteriza al cristiano es que por más aflicciones que tengamos, nosotros podemos gozar de una paz, y por eso es una paz que supera ¿qué? Todo entendimiento. Cualquier entendimiento, porque cualquiera no lo podría entender de que en medio de la aflicción uno pueda tener paz, ¿cierto que sí? Entonces no sería y espero que para todos los que estamos aquí, no sería una falsa expectativa que digan, en la medida en que usted permanezca en Dios, el Dios de paz permanecerá contigo y tendrás paz. ¿Me entienden? No sería una falsa expectativa. Ni tampoco me decir, y no vendrá mal sobre ti. Tampoco debería ser una falsa expectativa en la medida en que uno esté agarradito del Señor, porque acuérdense que para el verdadero cristiano no vienen cosas malas. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que vienen? Para el verdadero cristiano no hay cosas malas. ¿Por qué? Porque para los que aman al Señor todo, Las cosas les son para bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces, para el cristiano no hay cosas malas. Lo que hay es adversidades, aflicciones, todo eso. Entonces, para un verdadero cristiano no sería una falsa expectativa que le digan, tendrás paz y ningún mal vendrá sobre ti. No sería nada mal. Lo que la hace una falsa expectativa es a quienes se la están diciendo, como decía Cindy ahorita, porque se la está hablando a quienes, a los que irritan a Jehová, y además ahí también lo dice, y a cualquiera que anda tras la obstinación de sus corazones.
¿Entiende? A ellos es que le está hablando. Entonces, por eso es que es una falsa expectativa, porque es como que uno le diga a un pecador que anda envuelto en su pecado, en su maldad, muerto en sus delitos, y uno le diga, tranquilo, que la bendición de Dios vendrá sobre ti. Eso es una falsa expectativa, ¿entiende? Que si se la dijera a un cristiano sanito, no sería una falsa expectativa, es una promesa. ¿Me entiende? Entonces, lo que le hace falsa es a quién se la estamos diciendo. Entonces, ¿qué era lo que les decía? Que no vendrá mal sobre vosotros. Y más o menos, eso era lo que le decía a ellos, ¿no? Pero ¿qué es lo que se predica hoy en día, por ejemplo, en las iglesias, que podría ser falsas expectativas que se las dicen a justos y pecadores y todo el mundo la agarra por igual? ¿Qué les enseñan? ¿Qué les dicen? Por ejemplo, en ese entonces les decían, paz Por tendréis ejemplo, y no vendrá mal. ¿Ah? Por ejemplo, ¿cómo cuál? bueno, como bueno, en las otras, ¿verdad? Iglesias, el diezmo, que digamos que si usted da, le va a llegar plata, ¿verdad? Así como del cielo. Entonces, eso lo podemos resumir en ¿qué? En la Prosperidad. la teología de la prosperidad. Entonces, todo lo que es la prosperidad, ¿no? Y lo que va ligado a eso, que el cristiano no puede ser pobre, que si usted no tiene plata, pues usted está en pecado. ¿Me entiende? Y si usted pide algo a Dios y no se lo da, es porque, ¿a qué atribuyen eso? Porque está en pecado. Pero hay algo que ellos dicen, pídale al Señor y Él se lo da. Y dice, sí, ya le pedí, no me lo dio. Ah, entonces eso es ¿qué? No tiene fe. Falta de fe. Es que usted no tiene fe. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que se predica hoy, haciendo la analogía con ese entonces. Pero bueno, aquí hay otros ejemplos que están ahí, que le dicen a uno que la enfermedad no tocará tu casa, que el cristiano no puede estar triste, que el cristiano no se puede enojar, que tenemos que tener riqueza, que podemos hacer la ley de la atracción, piense en algo, confiéselo positivamente. ¿Me entiende? Entonces la gente, todo eso se lo come. Y entonces en el momento que dicen, es que la enfermedad no tocará tu casa, y entonces se muere alguien y caen en depresión, y caen en tristeza, y le genera una decepción, entonces se alejan de sí. ¿Me entienden? Entonces, y la última pregunta dice, pensando ya en esta gente, ¿no? Que está allá, que les dijeron, paz tendréis, pero resulta que estamos hablando de gente que nada que ver, ¿no? Y en vez de paz, ¿qué les llegó? Bueno, sigamos leyendo entonces los versículos para contestar esa pregunta. En vez de paz, ¿qué les llega? Mire lo que dice el versículo 18, ¿ah? Porque Jehová, quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó, no? Porque lo que está diciendo el Señor ahí es que esa gente les está diciendo a ellos, paz tendréis y no vendrá mal con ustedes. Dice, ¿de dónde sacaron eso si yo no les he dicho eso? Porque si ellos hubieran estado en mi secreto, dice el Señor, ellos hubieran sabido realmente lo que tendrían que decirle a esa gente, ¿no? Y entonces dice ahí, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Esa es la realidad, ¿no? Obviamente nadie se va a poner a predicar eso porque eso no da plata ni le gusta a la gente, ¿no? Pero esa sí es la realidad de Jehová. ¿Para quiénes? Para los que le irritan y para los que andan tras la obstinación de sus corazones. Dice, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor. Dice el 20, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los posteriores días. Lo entenderéis cumplidamente. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, más ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Ustedes creen que un pueblo, que por más que un pueblo ande mal y viene el líder espiritual de ellos y les dice, tranquilos, que tendréis paz y ningún mal vendrá sobre ustedes, ¿quién se va a arrepentir? Nadie, ¿cierto que no? ¿Quién se va a arrepentir con un mensaje de eso? Nadie. Pero mire lo que el Señor le está diciendo. Si ustedes realmente le hubieran dicho a ellos lo que yo pensaba, de seguro que ellos se hubieran podido arrepentir, ¿no? Se hubieran arrepentido, ¿no? Eso es como que cuando Jonás fue a Nínive, él no se fue allá a decirle, tranquilos que el Señor está con ustedes, no se preocupen, sigan así, sigan así. No, él no vaya a decirle, dijo, pues déjenme decirles que les quedan, yo no me acuerdo cuántos días eran, 40 creo que eran. No me acuerdo cuántos días eran, pero les dijo, pues de verdad les digo, nada más vengo a decirles eso, que les quedan tantos días, ¿no? Y hasta luego. He dicho, y entonces la gente ahí mismo ya movió. Por eso es que a veces es bueno y necesario que a uno le muevan el piso, ¿no? Que lo saquen de su zona de confort, que, ¿me entiende? Los padres con los hijos, que sean piedras de tropiezo, a veces, piedras de tropiezo no, piedras en el zapato, perdón, piedras de tropiezo no, piedras en el zapato. Incomodar, ¿no? Pastor, Sí. bien, este pasaje, esta enseñanza que usted me está dando hoy,
a través de la palabra, cae como anillo al dedo, como dicen, para lo que es la doctrina del tema de salvo, siempre salvo, el calvinismo. Sí, es que, digamos, la palabra es tan rica que no se contradice para nada, todo va ligado, ¿ah? Entonces, como diría por ahí un amigo nuestro, todo lleva un hilo conductor, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, sí, es aplicable en todo. Pero bueno, sigamos a ver si llegamos. Entonces, 40 sí, días, señor. pastor, tiene razón. ¿Perdón? 40 días, sí. Entonces, les dijo, no vendrá mal sobre ustedes, ¿no? Y entonces, al final, lo que les vendría es todo lo que leímos ahí, ¿no? Pero eso se lo hubieran ahorrado si realmente hubieran hablado lo que el Señor quería decirles, ¿no? Ok, vamos a ver otro ejemplo. Vámonos a ir a Lucas 15, ya, este es del Antiguo Testamento, vámonos al Nuevo Testamento, una historia muy conocida por todos. Lucas 15, que es la parábola del hijo pródigo, 15 del 11 al 16. Todos saben, todos conocen la historia del hijo pródigo, ¿no? ¿Todos la conocen o no? Ahí más o menos. Sí, señor. Sí. Bueno, de todas formas la vamos a ir leyendo. Ustedes saben que, bueno, esa es es para no leer la parábola, sino ir leyendo a medida que vamos viendo, ¿no? Porque lo que vamos a hacer aquí, que ahorita lo estamos haciendo con estos ejemplos bíblicos y más adelante lo vamos a hacer con algo de la vida cotidiana también, ¿no? Establecer una expectativa y saber cuál es la realidad, ¿no? Entonces, acuerden, cuando la realidad no se alinea a la expectativa, eso genera una decepción, ¿no? Cuando se alinea, pues genera una satisfacción, aparte que genera sorpresa, y si está por encima, pues mucho mejor. Entonces, todos sabemos la historia, ¿no? Bueno, el versículo 11, que había un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes, ¿no? Entonces, no muchos días después, juntando todo el hijo, bueno, eso ya viene más adelante. Entonces, hay una expectativa aquí tremenda, y que mucha gente la tiene, que dice que yo puedo alejarme de los caminos de Dios y seguir viviendo una vida recta y agradable a Dios. Hay gente que tiene esa expectativa, hay gente que cree eso, que yo puedo estar apartado del Señor y seguir viviendo una vida agradable a Él, ¿no? Esa es una expectativa, ¿cierto? Y hay gente que le hace creer a uno eso. Entonces, ahí lo que tenemos que estar es, acuérdate, todo esto nos sirve ¿para qué? Para ubicarnos, ¿no? Para ubicarnos. Hay gente que dice, yo vivo mi vida cristiana a mi manera, yo no lastimo a nadie, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Eso tal vez lo pensaba el hijo pródigo. Él estando en casa del padre, decía, bueno, estar aquí o no estar aquí, para mí es lo mismo. Realmente, no importa si estoy lejos, yo puedo seguir viviendo una vida agradable a mi padre, en ese caso que estaba ahí, porque seguro que la Biblia no lo dice porque es una parábola, pero de todas formas, pensemos que cuando los 2 hijos estaban en casa, tanto el menor como el mayor, pues hacían la voluntad del padre, no les faltaba nada, vivían bien. Entonces, este muchacho pensó que agarrando sus cositas y yéndose lejos, caminando lejos de la presencia de su padre, pues ya poder seguir viviendo una vida recta y agradable, ¿no? Esa era la expectativa. Ahora, ¿cuál fue la realidad? En Lucas 15:13 dice la palabra del Señor, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, ¿no? O sea, ya cuando el hombre estaba apartado del padre, se dedicó a lo suyo, ¿no? A su vida perdida y de todo lejos. Igual pasa en esto, ¿no? Si uno se aparta de Dios, o sea, poco a poco, por más, usted si no se mantiene agarradito de la mano del Señor, es cuestión de tiempo, poco a poco se va enfriando, poco a poco se va convirtiendo en un cristiano carnal. Acuérdate que un cristiano carnal es que comienza a coquetear dándole el beneficio de la duda que en algún momento pisó las tierras de ser un cristiano espiritual. Pero un cristiano carnal, pues es aquel que le ha entregado su vida a Cristo, es cristiano, pero que no ha renovado su mente, por lo cual todo lo que tiene en sus pensamientos, en su mente, sigue siendo carnal, ¿no? Y los que son de la carne, pues piensan en las cosas de la carne, ¿no? Ahora, si usted ha pisado la tierra de la espiritualidad y ha subido 2 peldaños, pero si usted se aparta y comienza a irse alejando poco a poco, usted se va a ir enfriando también y la carnalidad va otra vez tomando forma, se va volviendo mundanito, comienza a coquetear con la vieja criatura, tal cual como ustedes saben que esta es una historia, es un guión que ya está escrito y el final ya todos lo conocemos, ¿no? Entonces, es una fantasía creer que apartado de Dios, apartado de sus caminos, yo puedo llevar una vida agradable a Él, una vida recta, ¿no? Apartados de mí nada pueden hacer, dice el Señor. Entonces, eso es una realidad. Esa es una expectativa que tenía el hijo pródigo, pero que cuando estuvo lejos, comenzó a vivir a su manera, ¿no? Como dice la canción, a su manera, perdidamente, ¿no? Entonces, miren el contraste entre lo que es una expectativa y una realidad.
Hay una expectativa que dice que aunque me aleje de Dios, me tiene que ir bien porque yo soy su hijo. ¿Me entiende? Que es algo que también piensan la gente esta de que la salvación no se pierde, siempre salen a uno con ese cuento del hijo pródigo. Y dice, pero es que el hijo pródigo, por más que se alejó del papá, no dejó de ser su hijo. Lo mismo pasa a nosotros con Dios. Por más que uno se aparte de él y todo eso, no dejamos de ser sus hijos porque hijo es hijo. Es el cuento que le quieren meter a uno, ¿me entiende? Entonces, esa es una expectativa que estaba aquí. Aunque me aleje de Dios, me tiene que ir bien porque soy su hijo. A lo mejor eso esperaba el hijo pródigo, ¿no? Pero ¿cuál fue la realidad? 15:14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, ¿no? Entonces, no es que porque era hijo no le iba a faltar nada, ¿no? Si tú te apartas y malgastas lo que tienes, los ahorros te duran hasta que te duren, ¿no? Y de ahí en adelante comenzarás a ¿qué? A sufrir, ¿no? Si nos alejamos de él, no nos irá bien. Tarde o temprano, el pecado lo alcanza a uno. Eso es una realidad. Le dejaba la expectativa de creer que yo vivo mi cristianismo a mi manera, yo creo en Dios a mi manera. No, no, no. Aquí no hay manera, hay una sola manera, hay una sola verdad, una verdad absoluta de Dios, ¿no? Salmo 73:27 dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Me entienden? Entonces, esa es la expectativa. El hijo pródigo tenía dos expectativas hasta ahorita. ¿Cuál? No, es que por más que yo esté lejos de mi casa, lejos de mi padre, yo puedo seguir viviendo una vida intachable, una vida pulcra. No, ni bien se apartó, se dedicó a lo suyo, ¿no? A malgastar todo. Es que por más que yo esté lejos de mi padre o me aleje de él, me tiene que ir bien porque yo soy su hijo. O sea, y por más que esté allá, él me va a tener que seguir sustentando si estoy apartado, ¿no? El caso es que el hombre se gastó lo que tenía y ya comenzó a faltarle de todo, ¿no? Entonces, así pasan las cosas de Dios. Por más que uno se aparte, cree que le va a ir bien, pero no, el que se aparta y deja y cae en pecado, ya deja de ser hijo, ¿no? Porque acuerden que la condición, ¿cuál es la condición para ser hijo de Dios? Creer en Jesús. Que es igual, recuerda lo que vimos el domingo, creer en Jesús, que es igual a Aceptarlo, recibirlo. recibirlo, aceptarlo, ¿no? Pastor, en cuanto a eso que usted está mencionando, bueno, hay muchas personas que hacen como esa comparación, ¿verdad? Del padre y el hijo, y que entonces uno no deja de ser hijo. Pero ahí, bueno, sí tenemos que tener claro de que estamos hablando de que somos hijos de carne y sangre, ¿verdad? Que de ahí no hay nada que hacer. O sea, seguiremos siendo hijos de carne y sangre de nuestros padres, ¿verdad? Pero en el Sí, caso sí. de las cosas del Señor, somos hijos espirituales, ¿verdad? Sí, sí, lo que Es pasa es otra que la cosa. gente agarra este ejemplo del hijo pródigo y lo agarran el ejemplo natural, ¿no? Es que el hijo siempre es hijo, pero no, Sí. las cosas naturales con lo natural, acomodando lo natural con lo natural y lo espiritual con lo espiritual. Uno es hijo de Dios en la medida en que tenga el hijo, ¿no? Y sabemos que lo podemos perder porque lo que pasa es que los que piensan que la salvación no se pierde, pues ellos nunca van a perder la presencia del espíritu del hijo hagan lo que hagan, entonces por eso dicen que nunca dejarán de ser hijos, que en el momento en que se convirtieron en hijos ya, y utilizan el versículo de que son sellados por el Espíritu Santo y que ya eso está sellado, y es una cantidad de cosas, pero mejor no quiero meterme en eso porque tal vez en algún martes de estos tengamos que tocar como parte de los principios aquello de la salvación. Pero sí, sí es cierto lo que dice Cindy, de que una cosa es en lo natural, claro, un hijo es un hijo, ¿no? De hecho, un hijo es un vínculo que no se rompe, ¿no? Pues uno se puede separar de su esposa y su esposa dejará de ser su esposa, pero los hijos serán siempre los hijos. Me acordé de una canción que decía eso. ¿Quién iba a hablar? Pastor, Sí, Rosaura. el domingo me decía una señora que si nosotros estábamos bajo la ley o bajo la gracia en la iglesia, porque dice que los que están bajo la ley piensan que pierden la salvación y los que están bajo la gracia, aunque pequen y todo, siempre van a ser salvos. Me decía eso. Y bueno, aparte que estábamos en una comida de tatito, pero me llamó la atención que hay gente que vive, ¿verdad? Que ve el cristianismo. O sea, ese es un tema también un tema amplio que hay que tocar los martes de esta aquí. Pero bueno, la respuesta corta. ¿Quieres la respuesta corta o la larga? No, yo quería contarle porque me llamó la atención eso, que hay gente que cree que vivir bajo la gracia, o sea, ya pueden hacer lo que quieran y que nosotros
creemos que vivimos bajo la ley siempre con miedo y con temor de fallar y no sé qué dicen, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, cuando alguien le pregunte a uno eso de la ley y la gracia, es bueno preguntarle, decir, bueno, pero venga, dígame una cosa, ¿de qué ley está hablando usted? Porque hay gente que te habla de la ley y la gracia y hay gente que ni sabe qué es la gracia, ¿no? Y que ni siquiera saben de qué ley estamos hablando. ¿Cuál ley estamos hablando? Explíqueme usted, que me dice que si estamos bajo la ley y la gracia, ¿de qué ley estás hablando? Porque hay gente que te dice, ya, y la ley de Moisés. Dice, ya, pero la ley de Moisés, ¿para quién era? ¿Para quién era la ley de Moisés? ¿Para quién? Para Israel. Para el pueblo, para los judíos, era la ley de Moisés, ¿no? Nosotros vivimos bajo la ley de Jesús. De Cristo. Entonces nosotros nunca hemos estado bajo la ley, porque nosotros no somos judíos, no somos gentiles. Entonces, eso es igualito, Rosaura, como a la gente que los judaizantes, aquellos que le dicen, pero es que ustedes no guardan el sábado. Entonces, cuando alguien le diga eso, venga, pero usted sí guarda el sábado, claro que sí. ¿Y usted ya es circuncidó? Ah, no, no, no. Y entonces está jugando de judío, pues ¿para qué está jugando de judío? Vaya a circuncidarte, hombre. ¿Me entiende? Hay gente que se mete en esas cositas y ya lo que hablamos el domingo, que cuelan el mosquito y se tragan el camello tremendo, ¿no? Pero tremendamente. Entonces, la ley y la gracia, nosotros nunca hemos estado bajo la ley de Moisés, ¿no? O sea, porque hay gente que te dice, sí, es que la ley, es que, digamos, los mandamientos, dice, bueno, ustedes saben que la ley de Moisés son como 600 y resto de mandamientos, ¿no? ¿Usted los está guardando todo? Ah, no, hombre, ni sabía que eran 600. Entonces no me hables de la ley, ¿no? Hablemos de la ley de Cristo, o sea, de la ley esa es la ley. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo obviamente él vino a darnos vida eterna por medio de su sacrificio, ¿no? Y es una cuestión de ¿qué? De gracia, de fe, de misericordia, es una combinación de tantas cosas, la ley del amor del Señor, el que ama no hace daño, todo lo que es el evangelio de Cristo como tal, pero nosotros no hemos estado nunca bajo la ley de los judíos, bajo la ley aquella, ¿no? Entonces nosotros estamos viviendo bajo la gracia del Señor, o sea, algo que no merecíamos y todo por medio de la fe que tenemos en Él, ¿no? Entonces, pero eso es un tema, tal vez un martes de estos entramos a detalle de eso de la ley y la gracia. Lo desarrollamos bien bonito. Bueno, entonces... De hecho, pastor, es un tema muy interesante, es el bajo cuál ley vivimos, sobre la que sale esa doctrina, bajo la ley, y otros bajo la gracia, pero en realidad si uno toma toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vivimos, como decía usted ahorita, bajo la ley de Cristo, y Cristo es el cumplimiento de la ley. Entonces, ahí vamos a ver que la ley era como una antesala de lo que iba a ser Jesucristo, entonces no podríamos desechar la ley tampoco, sino que de ella... Lo que pasa es que hay gente que dice, es que vean, si vean, nosotros no vivimos bajo la ley porque tampoco es correcto eso, porque Cristo vino a derogar la ley, ¿no? Porque él dice que el Señor es el fin de la ley, pero es que la palabra fin, ya que nos metimos ahí, la palabra fin también hay, ¿para ustedes qué es fin? Que se acabó, y así no es. Y Jesús no acabó la ley. Es cierto, la palabra fin, a veces la gente, por ejemplo, ¿cuál es el fin de la fe? Ahí se trata como cuál es el propósito. Exacto, entonces fin no es el final, ¿no? Por ejemplo, cuando le dicen a uno que, hago un paréntesis aquí, ¿ustedes saben cuál fue el último animal que el Señor creó? El delfín. Cierro el paréntesis. Entonces, ese fin no es terminación de, no, es el propósito del fin de la fe, o sea, ¿cuál es el propósito de la fe? O sea, ¿para qué creemos? Porque queremos salvarnos, el fin de la fe es la salvación. Entonces, el fin de la ley es Cristo, no es que Él vino a terminarla, no, es que Él es el propósito del cumplimiento de la ley, ¿verdad? En Él se resume el cumplimiento de la ley. Entonces, vivimos bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo es muy diferente a la ley de Moisés, y con todos esos 600 y pico de mandamientos que ellos tenían estrictamente que cumplir y todo ese asunto. Pero eso, un martes de esto lo agarramos aquí, lo desarrollamos. Pero bueno, entonces sigamos con la expectativa y por ahí, hijo pródigo, la expectativa antes de que le dé más hambre. Ya saben, habían dos, ¿no? Que decía que alejarse de los caminos y seguía viviendo bien, ya vimos que no, que por más que seguía siendo hijo, no, ya sabemos que si se apartó le iba a ir mal. Había otra expectativa que él tenía y que mucha gente puede tener, que dice
que si me va mal, entonces mis amigos siempre van a estar dispuestos a apoyarme, ¿no? Es una expectativa que todo el mundo cree que le va a pasar, ¿no? Y muchas veces pensamos, y eso nos pasa por confiar en la gente, porque realmente, o amigos, ¿no? Por eso la Biblia dice que el que haya un amigo haya un tesoro, porque amigos, mientras haya, ahí están los amigos, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, eso pensaba él, no, no importa que yo me gaste lo que tenga, porque si me va mal, mis amigos están ahí. Bueno, en Lucas 15, más adelante vimos que dice la palabra, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, ¿no? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, aquí, allá, tanto allá como ahora, se vive bajo la filosofía de cuánto tienes, cuánto vales. O sea, ¿quieres saber cuánto vales? Pues muestra lo que tienes, ¿no? Y verás que ahí tendrás tus amigos alrededor. No todos, ¿no? Porque sí hay amigos de verdad, pero ahí donde se ve el verdadero amigo, por eso dice que un buen amigo, ¿cómo es que dice la palabra? En todo tiempo, ¿no? En todo tiempo ama al amigo, ¿no? No importa si tienes o no tienes, ¿no? Pero esa es una expectativa, creer que los amigos le van a dar la mano a uno cuando uno está mal. La realidad es otra, la realidad es que en la mayoría de los casos, si no tienes nada, pues prepárate para ver cómo sorteas, porque la mayoría de los amigos, hasta luego, abanico, que llegó la brisa, ¿no? Lucas 15:20 también dice ahí, la realidad es esa, en Lucas 15:20, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre que venía, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó al cuello. ¿Se acuerdan que el papá siempre estaba esperando al hijo que viniera, pero cuando él vino a lo lejos, fue el único realmente que no le importó si él tenía o no tenía, si estaba sucio, si no estaba sucio, corrió al abrazo del hijo, ¿no? Que lo mismo nos pasa a nosotros. Los amigos nos van a fallar, el único que no nos va a fallar es el Señor, que de hecho dice, aunque tu madre y tu padre te dejaran, pero ahí estoy yo para recogerte, ¿no? Entonces, eso es una expectativa, creer que los amigos nos van a apoyar, pero no, aquí en el único que podemos confiar así, pero a ojos cerrados, es en el Señor nada más. De resto, cualquier persona nos puede fallar. Bueno, entonces, este es un ejemplo básicamente bíblico. Vimos del hijo pródigo, vimos allá Jeremías, y así como nosotros tenemos expectativas con nuestros hijos, pues Dios también tiene expectativas. Este versículo lo hemos leído muchas veces porque nos sirve para todo, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? ¿Cuáles son las expectativas? Mire que las expectativas que Dios tiene para con nosotros cumplen los requisitos que les estaba diciendo, ¿no? Tienen que ser reales y alcanzables. El Señor, ¿qué es lo que quiere? Él dice, la expectativa que yo tengo de ti es que me temas, que es alcanzable, que andes por mis caminos es alcanzable, que me ames es alcanzable, que me sirvas es alcanzable. ¿Me entienden? O sea, esas son las expectativas que Él tiene para con nosotros. Pero bueno, ya lo vimos con el Señor, ya lo vimos en la parte espiritual, ya lo vimos acá. Miremoslo rápidamente en la parte ya de nuestras relaciones con los demás, ¿no? Hablando de este tema de las expectativas, ¿no? Porque acuérdense que todo lo natural tiene su paralelo con lo espiritual, ¿no? Las expectativas de Dios para con nosotros son reales, las expectativas de nosotros con Él tienen que ser reales también, no deben ser fantasiosas, precisamente para no decepcionarnos, para que tengamos los pies sobre la tierra. Las expectativas con la gente que nos rodea igual, ¿no? O sea, tienen que ser reales y muchas veces, a veces no son reales, sino que son ideales, no es lo que a veces uno quisiera que el otro hiciera. En esto las expectativas con los demás no es tanto lo que yo quiero que el otro haga, ¿no? Sino que es lo que el otro también quiere hacer, ¿no? Porque hay gente que a veces hace cosas más que todo como obligado, ¿no? Por ejemplo, cuando uno da un regalo, ¿no? O sea, yo pensé que con lo que te di estarías feliz, hay gente que quería otra cosa, ¿no? ¿Te han visto los videos cuando los muchachos les dan, hay una caja de regalo y la están abriendo y ellos esperan un PlayStation y resulta que viene un balón, entonces hasta lloran los niños, ¿no? ¿Me entiende? Y es un regalo de todas formas. Entonces pensé que estaría feliz. Bueno, no, pues que yo esperaba otra cosa. Yo esperaba que tú hicieras aquello, que tú, bueno, tú deberías saber que eso es lo que me gusta. Bueno, deberías saber, a veces la gente ni sabe qué es lo que al otro le gusta, ¿no? Pero eso se ve mucho en las relaciones de todos los días, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? Lo hubieras hecho de otra manera, es que tú no me haces caso. Bueno, eso en el día a día lo vemos, ¿no? Entonces, todas esas cosas generan lo que hablamos ahora, decepciones, desilusiones. Básicamente una desilusión se da cuando la expectativa de que suceda algo pues no se realiza, ¿no? No se frustra. Ahora, lo peor de todo eso es que muchas veces la persona que está decepcionada o que está frustrada, pues ya comienza a exigir a la otra persona ya de una manera ya más impuesta que cumpla con las expectativas. Pero uno diría ahí, pero entonces son las expectativas de quién. Por ejemplo, si yo estoy con mi esposa y yo
yo espero algo de ella, ella no lo hace, entonces yo comienzo casi que a forzarla a seguir que ella haga lo que yo quiero que ella haga, entonces uno diría, pero van las expectativas de qué, mía o de ella, ¿no? ¿Me entiendes? Porque en esto de las expectativas hay que ser muy delicado, ¿no? O sea, no crear falsas ni altas expectativas, ¿no? Muchas veces esos sentimientos no son producto, como dice aquí, de lo que el otro hace o deja de hacer, sino de lo que yo quiero que la otra persona haga. ¿Me entiendes? Aquí no se trata de lo que yo quiero que la otra persona haga, sino de lo que la otra persona quiere y puede hacer. Porque a veces nos pasa eso de que tenemos expectativas con la gente y a veces no nos ponemos a pensar si realmente esas personas pueden hacer lo que yo quiero que hagan, ¿no? Por ejemplo, un padre puede tener expectativas con el hijo, decir, es que mi expectativa es que mi hijo sea un jugador de basquetbol profesional. Y resulta que el muchacho mide 1,60, ¿no? Que no le da, ¿me entiendes? No puede cumplir esa expectativa. Entonces, a veces hay expectativas que no son realistas, ¿no? Y en esto tenemos que entender que no todos somos iguales, no todos pensamos iguales, no todos vemos las cosas de la misma manera. Cada persona tiene su diferente formación, su diferente personalidad, etcétera, etcétera. Lo que decía Pablo, ¿no? En 1 Corintios 7:7, que quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. ¿A qué se refería Pablo cuando decía todos los hombres fueran como yo? ¿Ustedes a qué creen que se refería él? Que se dedicó al ministerio y no estaba casado. Bueno, o no tenía esposa, no sé. Bueno, yo no sé si eso de no esposa podría ser. A que él imitaba a Cristo. Que limitaba a Cristo. Lo que dice Marquito es cierto, sí, que se dedicó de lleno al ministerio, que imitaba al Señor, que tenía esa pasión por propagar el evangelio, por levantar iglesias, por meterse en bronca, sí, lo de la esposa está bien. Que nada estar oyendo Marielitos ahí porque me va. No es por entrar en polémica, yo he oído que él... Estoy oyendo. yo no dije que quería ser como Pablo en ese aspecto. Bueno, ese es otro tema. No, pero más que todo es a lo involucrado con esposa o sin esposa, porque, bueno, obviamente en la medida en que uno tenga una esposa como ayuda idónea, la esposa no debería ser un obstáculo para que uno haga las cosas que hizo Pablo. Lo que pasa es que él decidió, obviamente, mejor caminar solo, ¿no? Pero a lo que él se refería, básicamente, digo yo, porque la Biblia no lo dice, es que es esa pasión, ¿no? Esa entrega al ministerio, ¿no? Entonces yo quisiera que todos fueran como yo, pero bueno, yo sé que cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro, ¿no? Entonces, una cosa es que uno quiera que los demás sean como uno y otra cosa es que los demás quieran ser como uno, ¿no? Eso es diferente. Entonces uno tiene que tener eso presente también cuando uno se fija expectativas hacia los demás, ¿no? Entonces vamos a hacer ese ejercicio que hicimos ahora, lo vamos a hacer ahorita con la mayoría de los que, déjenme ver aquí, la mayoría de los que estamos aquí o somos casados o bueno, o nos sirve para unas relaciones de pareja, ahorita lo vamos a ver. Entonces, una realidad posible, pura fantasía, es importante que nuestras expectativas no sean fantasía, ¿no? Que sean reales, como les decía ahorita, que nosotros veamos a los demás tal cual como son. La gente tiene sus cualidades, la gente tiene sus defectos, nosotros también tenemos nuestras cualidades, también tenemos nuestros defectos, así como la gente no llena, algunas personas no llenan nuestras expectativas, lo más probable es que nosotros tampoco llenemos las expectativas de algunos otros. Entonces, por eso es que es importante fijárselas bien, ¿no? Ser bien aterrizados al momento de tener expectativas, no solamente con uno mismo, sino con los demás, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se casa bajo la expectativa de que dice, es que yo me caso para que el matrimonio, para ser feliz, ¿no? ¿Entiendes? Eso es una falsa expectativa. ¿Por qué es una falsa expectativa casarse para ser feliz? Porque siempre van a existir problemas y diferentes formas de pensamiento, porque son dos personas distintas con diferentes crianzas. Puede ser. Porque uno está poniendo la felicidad de uno en la otra persona. Sí, eso es. Por ahí va. Pastor, uno se casa para hacer feliz a la otra persona, no para ser feliz uno. No, tampoco, Marquito. O sea, tú no te casaste con Marielito para hacerla feliz a ella, porque está lavando la tabla. Te estarías echando encima una responsabilidad muy grande, Marquito. Está lavando la tabla. Sí, ya estás arreglando la torta, no la arregles. O sea, tú no te podías, podemos el ejemplo de Marquito y Marielo, que van de confianza y todo eso. Marquitos, tú no te casaste con Marielo para hacerla feliz a ella. Ni ella se casó contigo para hacerte feliz a ti. Entonces, uno no se casa para ser feliz.
No, Porque eso sería una falsa expectativa. Pastor, porque la verdadera felicidad proviene del Señor. Sí, puede ser. Asumamos de que es una parejita de cristianos, entonces obviamente tienen su relación con el Señor. Pero pero acuérdense, bueno, feliz a la persona se me devuelve eso a mí. Sí. ¿por qué creen que es una falsa expectativa esa de que decir que yo me caso para ser feliz? Porque no es el propósito del matrimonio. O sea, no es para lo cual el Señor lo estableció. Puede ser también. Pero, bueno, ¿por qué es una falsa expectativa? ¿O por qué se puede convertir en una falsa expectativa? Y aprovechemos el ejemplo de Marquitos. Marquitos dice, es que yo me casé con Marielitos para hacerla feliz a ella. Y entonces es una responsabilidad con la que él siempre va a estar cargando y decir, uy, ¿y si será que es feliz o no es feliz? No sé, bueno, porque puede ser que ella lo sea o no lo sea, no sé. Ese es otro tema. El caso es que dos personas no se casan para ser felices con el matrimonio. Dos personas tienen que ser felices antes de casarse. O sea, si una persona está depositando la confianza de ser feliz en el hecho de que se va a casar con otra, o sea, de entrada puede que le funcione, pero de entrada está entrando con una expectativa muy, muy fantasiosa, ¿no? Un hombre y una mujer tienen que ser felices antes de casarse y precisamente por medio del matrimonio lo que hace es venir a compartir su felicidad para que juntos, compartiendo cada uno su felicidad por su lado, pues puedan llevar un matrimonio feliz. Pero no se vale aquí que eso es como el amor, ¿no? Es que, pastor, yo me voy a casar con esa mujer, ella no me quiere, pero mi amor es suficiente por los dos. Eso es una fantasía, ¿entiendes? Pero no, tienen que estar enamorados los dos, o sea, ¿entiendes? O sea, entonces esta es la felicidad, acuérdense. El hombre tiene que ser feliz, la mujer tiene que ser feliz, entonces dos personas felices deciden casarse para compartir esa felicidad y no esperar es que después de que me case O espero que él decir, me por haga feliz. ejemplo, que yo lo cambio o yo la cambio y es otra falsa expectativa. No se me Cambiar a la otra adelante, persona. Cindy, no se me adelante. Ok. Pero sí, por ahí anda también eso. Pero ahorita vamos a ver varias de esas que hay la mayoría de los que estamos aquí somos casados o nos sirve para cualquier relación, ¿no? Entonces, casarse con esa expectativa es casi que ir rumbo al fracaso, ¿no? O sea, es depositar una responsabilidad muy grande en una de las dos partes, ¿no? O por ejemplo, hay gente que dice, es que yo anhelo ser un profesional, pero resulta que a la persona ni le gusta estudiar. Entonces, una falsa expectativa. Es que yo quiero tener una linda familia, pero yo no me preparo para tenerla. Es una falsa expectativa. Entonces, así va, hay muchos, ¿no? Entonces, en el matrimonio, y lo agarro con el matrimonio porque digamos que es como el día a día, ¿no? Donde se ve mucho esta expectativa realidad. Entonces, vamos a hacer un paralelo, así como hicimos con el hijo pródigo, de la expectativa que la gente tiene y pero cuál es la verdadera realidad que se vive, por ejemplo, una relación de pareja, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay esta expectativa, miren. Hay gente que se casa con esta expectativa que dice, yo no me caso con la familia de mi novio o de mi novia. Yo no me caso con ellos, yo me voy a casar es con ella. ¿Por qué? Porque en Génesis 2:24 dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. ¿Me entiendes? Esa es la expectativa. Y así debería ser, ¿no? El casado casa quiere, casados, casa para dos. Así debería ser. Ahora, lo que pasa es que en muchos casos la realidad es otra, ¿no? En muchos casos, ¿cuál es la realidad? Pues que muchas parejas van a vivir con los suegros, con los padres, ¿me entiendes? No, eso es una mezcolanza ahí tremenda donde nadie sabe quién manda a quién, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, esa es una realidad. A veces uno se casa con esta expectativa, pero le toca enfrentar otra realidad. Y esa realidad muchas veces genera, y como la expectativa era fantasiosa, porque si yo me caso con esa expectativa, porque yo, antes de casarme, yo ya tengo mi casa lista, vista, voy a vivir aparte, voy a ser autónomo, pero hay gente que se casa con esa expectativa y ni siquiera tiene casa. Entonces, ¿qué le toca que ir? A vivir con los suegros, a vivir con los papás y a tenerse, obviamente, de que unos se van a meter en las decisiones de otros, entonces ahí es donde uno tiene que aprender a poner límites, hay que tratar con respeto, saber cuál es el rol de los suegros como tal, que ellos están para apoyar, pero no para imponer. ¿Me entiende? Eso genera así. Entonces, esto es un primer ejemplo de algo que uno se casa con una expectativa, pero al final le toca vivir otra realidad. Hay otra expectativa que está aquí, que dice, ahora no quiere nada con Dios, que era lo que decía Cindy ahorita. Él ahorita no quiere nada con Dios, pero cuando nos casemos, viera que él se va a convertir, ¿no? ¿Por qué? Porque en Jeremías 15:19 dice,
conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Está bien. Pero hay gente que se casa con esa expectativa. No, él ahorita no quiere nada con Dios. Pero cuando nos casemos, usted va a ver que yo lo cambio, ¿no? No tiene nada que ver con lo que el Señor le decía a Jeremías, ¿no? Él no le está hablando de eso. La realidad es que la Biblia lo que nos advierte a nosotros es, no os unáis con yugo desigual, y si la Biblia habla de yugo desigual es que mejor ni para qué piensa en esa expectativa fantasiosa de creer que uno va a cambiar a una persona, ¿no? Ahora usted podrá decir, pastor, pero yo conozco ejemplos de gente que no quería nada con Dios y después se convierte, pero no es porque la mujer lo convierta, porque la persona realmente decidió, por medio de una decisión personal, entregarle su vida al Señor y todo eso. Ahora, ¿puede influir la mujer? Claro que sí. La palabra dice que la mujer, si está casada con alguien que no es creyente, pues que no se separe, porque la mujer obviamente puede santificar al marido por medio de su testimonio. Pero ojo, si está casada con alguien que no es creyente, pero en la medida de lo posible, lo que aconseja la Biblia es, antes de casarse, no te metas en yugo desigual. Ahórrate el problema, mejor en eso de estarlo convenciendo por medio de tu santidad, de tu testimonio, para que el otro cambie, ¿no? Es mejor ahorrarse eso. Entonces, a veces se cansa con esa expectativa. Ahorita no quiere nada, pero cuando nos casemos, usted ya va a ver que se va a convertir. A veces la realidad que se vive es totalmente diferente. Más bien, esto de conviértate ellos a ti se convierte, pasa al revés, ¿no? Al final el mundano termina por sacarla de la iglesia. Ok. Ahora, hay otra expectativa que dice, no, él tiene vicio y mal carácter, pero cuando nos casemos va a cambiar. ¿Por qué? Yo puse ahí Cantares 5:10. Cantares 5:10, ¿ustedes se acuerdan en Cantares cuando a la amada le preguntaban por el amado? ¿Se acuerdan? Que ella se echó toda una retajila de que decía que mi amado es blanco, rubio, señalante de mí, su cabeza de oro finísimo, cabellos crespos, negros, como el cuerpo, sus ojos como palomas, junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche a la perfección colocados, sus mejillas son como una era de especies aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios. Bueno, una cantidad de virtudes, ¿no? Y generalmente cuando la gente está enamorada, encantada, pues no le ve ningún defecto al susodicho, ¿no? Y por eso se llama novio. ¿Por qué? Porque es que no vio, o sea, no vio nada malo en él, ¿me entiende? No vio, o sea, no vio nada, ¿no? Entonces, dice, no, él tiene vicios, él tiene mal carácter, pero usted va a ver que ya cuando estemos casados él va a cambiar, ¿no? Esa es la expectativa, entonces no se le ve ningún defecto por el enamoramiento, pero la realidad es otra, ¿no? Primera Samuel 25:3 dice la palabra, de aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail, y era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. O sea, él estaba casado con una buena mujer, ¿no? Pero ella siguió siendo una mujer de buen entendimiento, noble y todo eso, y el hombre seguía siendo lo que era, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas no cambian con el matrimonio, las personas, el único que puede transformarlos es realmente el Señor, nada más. O sea, el matrimonio como tal no los cambia. El hecho de ir a firmar un papel, dar un acepto, ya eso no va a decir antes de, después de, no. Hay que asegurarse más bien antes de embarcarse en eso de hacer la selección correcta, ¿no? Entonces, esa es la realidad, ¿no? Sí. Una nota ahí jocosa. Decían por ahí que no trates de cambiar a un hombre a menos de que use pañales. Esa está buena, Luisito. A menos de que tenga pañales, sí, es cierto. Entonces, nada más tener en cuenta eso, ¿no? A veces se cansan con esa expectativa de que cuando el caso va a cambiar, lo mismo de que se va a convertir, y no, realmente a veces la realidad que hay que vivir es otra. Hay otra expectativa, dice, no, es que él no tiene trabajo y no hace nada, pero cuando nos casemos, viera que ya va a agarrar responsabilidad como hombre casado, ¿no? Primera Tesalonicenses 4:2 dice, porque dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, ¿no? Entonces, la expectativa, ¿por qué se da? Porque dice, no, es que en el momento que estemos casados ya, obviamente, nadie quiere vivir mal, vivir con escasez y limitaciones, me imagino que ya se va, sabiendo que estamos casados y la responsabilidad, pues, va a conseguir trabajo y todo eso. No. Si usted no se casó con una persona trabajadora, el que es trabajador soltero y mucho más casado, ¿no? Pero para eso es el periodo de noviazgo precisamente, ¿no? Entonces, esa es la expectativa. Ahora, ¿la realidad cuál es? Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Hay muchas personas casadas
que son peores que los incrédulos, ¿verdad? No proveen para su casa para nada, y no proveen no porque no puedan, sino porque son perezosos, no les gusta trabajar, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que al final aqueja a las mujeres? Pues la escasez y todo ese asunto, ¿no? Y todo eso se hubiera podido evitar si en un periodo de noviazgo se le hubiera medido esa parte, ¿no? O sea, y Proverbios 6:9 es bien claro ahí cuando habla del perezoso, ¿no? Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado, ¿no? Entonces, el que es perezoso, ¿no? Entonces, hay mujeres que se quejan, y digo mujeres porque desafortunadamente les toca así, o también hombres, ¿no? Que se quejan tanto a las mujeres de los hombres como a los hombres de las mujeres. Es que viera, es que ese no sirve para nada, es que, digo, pues así lo conociste de novio o de novia, ¿no? Entonces, por eso, tuviste el libre albedrío de decidir, así hazte responsable de la decisión, ¿no? Ok, bueno, es un ejemplo, básicamente nada más tomando el ejemplo del matrimonio sobre expectativas que uno se traza, pero realidades que le toca vivir, ¿no? Y cuando la realidad no tiene nada que ver con la expectativa, pues eso es lo que genera decepción, frustración, congoja. La conclusión para esto, ¿cuál es? Elegir sabiamente, no confiarse de las falsas expectativas, no creer que algo va a pasar, porque si es fantasioso, realmente no pasa, ¿no? Ahora, ¿cómo lidiar con esas expectativas poco realistas? Rápidamente en estos minutos que nos quedan, bueno, no demande lo que los demás no pueden dar, ¿no? Acuérdese, ¿no? Si uno no es perfecto, no decía que los demás sean perfectos, porque todos tenemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, así que no le pidamos a los demás lo que sabemos que los demás no pueden dar. Entonces tengamos eso presente, ¿no? Haga lo que pueda para no defraudar las expectativas que tienen de usted. Acuérdate, hay gente que tiene la mirada puesta en nosotros, como padres, como amigos, como siervos, como cristianos, como hijos. Hay gente que tiene expectativas nuestras, entonces tratemos de no defraudar, ¿no? Los que le gustan que le hagan cafecito en la mañana, hágale cafecito, Marquito, esa marca que nos dijo. Prepararlo, sírvalo, pequeñas cosas, esposas a sus esposos y esposos a las esposas, amigos, seamos detallistas, etcétera, ¿no? Porque hay gente que tiene expectativa, ¿no? Entonces, y si uno es cristiano, créanme que hay muchas expectativas. Acuérdense que somos contados como sabios y honorables, lo hemos dicho varias veces, en Eclesiastés 10:1, no se compare con los demás en ningún campo, ni en lo personal, ni en el matrimonio, ni en el trabajo, porque siempre va a haber gente más carga que uno, ¿no? Siempre van a haber matrimonios mejores que el de uno, en teoría, o por lo menos aparentemente. Siempre va a haber gente que conoce más palabra que uno, siempre va a haber gente que es más elocuente que uno. Por eso cuando el joven rico le dijo al Señor, maestro bueno, dijo, pero ¿por qué me dices bueno? Entonces, como queriendo decir, bueno, ¿comparado con quién? Porque uno puede decir, es que yo soy buen hijo, ¿comparado con quién? De seguro que hay otros que son mejores hijos que tú. Yo soy buen pastor, ¿comparado con quién? Deben haber otros mucho mejores pastores que tú. Entonces, por eso él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios, nada más, ¿no? Entonces, no se compare con los demás, siempre va a haber gente mejor que uno, o en mejores condiciones que uno procure o ocúpese de sus cosas. No le pase como lo que le dijo el Señor a Pedro, ¿no? Cuando Pedro le dijo que Juan venía atrás, le dijo, ¿y este qué? Dice, ¿y a ti qué te importa? Déjalo, sígueme tú, hombre. ¿Entiendes? Entonces, no compararse con las demás. Aceptar a los demás a pesar de sus errores, está bien, sí, eso tiene que ser una combinación ahí de aceptar a la gente con sus defectos y todo eso. Oye, ojo, estoy hablando de defectos y virtudes, no estoy hablando de pecado, ¿no? Porque ya si es cuestión de pecado, ya nosotros tendríamos que señalarlo y eso entra en otro principio que hay por ahí que habla de los atalayas, que en algún momento lo vamos a tocar, ¿no? La recomendaciones para no tener falsas expectativas. Bueno, aquí hay varias. Por ejemplo, esta que dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué creen ustedes que es una buena recomendación para no tener falsas expectativas con la gente, por ejemplo? O con Dios, ¿no? En este caso está hablando de Dios, dice que sin fe es imposible. ¿Por qué creen ustedes que es una buena recomendación? Porque si no tenemos conocimiento, no podemos discernir bien. Esa es la palabra. Ahí dice, sin fe es imposible agradar a Dios, entendiendo que la fe es el fruto del conocimiento. En la medida que uno conozca a la gente, el que conoce a una persona entiende sus obras, ¿no? Entonces, cuando yo conozco a una persona, yo sé por qué la persona hace lo que hace, dice lo que dice, piensa lo que piensa. ¿Por qué? Porque la conozco. Entonces, una primera recomendación es, conozcamos a la gente. En este caso, habla de Dios. O sea, hay que conocer al Señor
Hay que caminar con él, saber qué es lo que a él le gusta, ¿para qué? Para poder agradarle, ¿no? Entonces, por eso es una buena recomendación. Entonces, tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Saber, o sea, saber cuáles son las expectativas que los demás tienen de uno y saber cuáles son las expectativas que uno tiene de los demás. Hay que comunicarse, ¿no? A veces, cuando las relaciones de pareja o las relaciones se acaban, dices, es que faltó la comunicación, ¿no? Es que yo no sabía qué era lo que a él le gustaba. Yo no sabía qué era lo que él quería, ¿entiendes? Entonces, hay que conocer, hay que saber. Fe, ¿no? Fruto del conocimiento. ¿Para qué? Para yo saber qué espero de los demás y que los demás sepan qué esperan de mí también, ¿no? O sea, de eso se trata, ¿no? Comunicarse, ¿no? Pensamiento y sentimiento. Con la gente que me rodeo, o sea, rodearme de gente que comparta mis propias metas y creencias, es una buena recomendación también para yo no tener tantos problemas de falsas expectativas, ¿no? O sea, si yo me rodeo con gente más o menos que estamos en un mismo sentir, que nos movemos en un mismo charco, como que dicen, yo puedo saber a qué atenerme, ¿no? No esperas que los demás suplan tus necesidades, hay necesidades que solo Dios puede suplir, acuérdate de lo que decía el Señor, ¿quién podrá añadir un codo a su estatura? Nadie, hay cosas que solo Dios puede hacer, nada más. Velar porque todos crezcan espiritualmente, lo que decía Pablo a la iglesia, así que los que somos fuertes debemos soportar las fraquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, lo cual obviamente requiere un esfuerzo personal, ¿no? Cuando sienta que alguien lo decepcionó, cuando usted sienta que alguien lo decepcionó, pues no se deje llevar por su percepción, ¿no? No haga interpretaciones distorsionadas sobre el asunto, averigüe, converse, hable, porque esa es la mejor manera, ¿no? O sea, acuerde lo que dice acá, ¿no? Sin fe, o sea, sin conocimiento es imposible que yo agrade a nadie, ¿no? Entonces, cuando uno sienta que, o que uno decepcionó a alguien, lo mismo, ¿no? Hablar, comentar, por medio de la comunicación se soluciona absolutamente todo. Primero de Samuel 2:3, dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él es el que le toca pesar las acciones. O sea, no seamos sabios en nuestras propias opiniones. Otro consejo para evitar eso, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, lo que es verdadero, lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso pensemos nada más. O sea, no cumplimos, no nos movamos en fantasías, no vivamos en fantasías. Recuerde, esto es clave aquí, esto lo voy a rayar aquí porque esto es clave. Es mejor saber que uno no tiene nada a creer que tiene algo que no tiene, ¿no? Hay gente que cree que tiene una familia cuando realmente no la tiene, hay gente que te habla a ti en consejería y te dice, es que, pastor, mira que mi esposa ya, hijo, ¿y cuánto llevan de no, nosotros llevamos como 3 años de separados, ya tiene otro marido, ya tiene un chiquito de otro. Y yo, ¿y por qué le dices esposa? Esa no es tu esposa, hombre. O sea, no creas que tienes algo que realmente no tienes. Es mejor saber que uno no tiene nada, creer que tiene algo que no tiene, ¿no? Entonces, esmerarnos nosotros en qué, en nuestras expectativas con Dios, qué esperamos de Él, qué espera Él de nosotros, en las expectativas con los demás, qué esperamos nosotros de los hermanos, hablando de hermanos en Cristo, y qué esperan ellos de mí, y en la familia, qué espero yo de mi familia, y qué puede esperar mi familia de mí, ¿me entiende? Esas son preguntas que nosotros tenemos que responderlas. ¿Para qué? Para que al final nos sentemos y digamos, ¿será que las expectativas que yo tengo son razonables? ¿O será que yo les tengo una muy alta expectativa a algo? Entonces eso nos va a servir para calibrarlas y movernos en el terreno de lo que dice Filipenses 4:8, en lo que es verdadero, ¿no? No en las fantasías. Pero bueno, por ahí anda el asunto. Este es el ejercicio más o menos que deberíamos poder hacer con cualquiera de los principios que están ahí en esos 80 y pico. Que como les digo, hay algunos que están relacionados. Básicamente voy a empezar a asignarlos a algunos de ustedes, digámoslo así, de identificar el tema de lo que se trata del principio, ubicar algunos respaldos bíblicos que lo sustenten, qué ejemplos en la Biblia podríamos ilustrar aquí, como lo hicimos ahorita con lo de Jeremías o con el hijo pródigo, y tal vez mirar en qué se puede aplicar el principio en nuestra vida cotidiana. O sea, son principios muy fáciles, muy de la vida cotidiana, ¿no? Muy estilo proverbios, muy estilo los salmos, digamos, el libro de, ¿cómo se llama el otro libro? Me olvidó. Eclesiastés, digamos, que dan consejos de vida. Pero bueno, por ahí anda el asunto, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo, voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Cómo lo ven? ¿Está fácil o no? Yo lo veo súper difícil. Yo también. ¿Quién lo ve súper difícil? No, tampoco les voy a poner a que hagan todo eso que yo hice, ¿no? Pero por lo menos que abarquen los puntos, porque como ustedes van, yo voy a saber de qué van a trabajar cada uno de ustedes, yo también voy a preparar lo mío. Y yo voy a agarrar lo mío y se lo voy a hacer saber. ¡Opa! ¡Qué bien son!
No, la idea es que por lo menos se metan ahí en la cita, ¿no? Pero bueno, ahí lo vamos viendo, ¿no? Nada más esperen noticias y se les asigna y ahí lo coordinamos, hay quienes se quieren ir tirando al agua. La idea es que no lo vamos a hacer todos los martes porque algún martes hacemos esto, quiero que otros martes agarremos a algunos profetas menores y los desarrollemos. Hay otros martes que hay otros temas que quiero que toquemos aquí también, como por ejemplo el tema de los pactos. Hay varias cosas ahí. Ahí tengo algunos temas que necesito desarrollar y traerlo, pero sí quiero que en esta parte sí ustedes participen, ¿no? Por lo menos con lo que tiene que ver con los principios de la iglesia, que son muy, como les decía ahorita, muy de la vida cristiana como tal. Todo es de la vida cristiana, ¿no? Pero los principios están como más relacionados a nuestro camino. ¿Estamos entonces? Sí, es. Pastor, Dígame, Marquitos. para las personas, bueno, hay gente muy nueva. ¿Dónde agarra uno los principios en de la página? ¿Verdad? Yo se los voy a pasar. Si quieren se los paso ahí en el chat para que lo vean todos. Por pero favor. después les digo cuáles son. Pero primero más bien los voy a agrupar, ¿no? Porque te digo, ahí está la lista de los 85, pero ahí, por ejemplo, les voy a poner relacionados con el pecado, bueno, arrepentimiento, y así, ¿no? Para que más o menos ustedes sepan, dices, mira, si me toca este tema, vamos a hacer estos 3 o 4 principios, ¿no? Pero un ejercicio que pueden ir haciendo también es irle buscando, sin saber qué les toca, ir buscando de pronto versículos que se relacionen con el principio como tal, ¿no? Tal vez algunos no los asigne, los voy a dejar ahí porque algunos son como más afirmaciones o bueno, ahí los vemos luego, pero sí, se los voy a poner ahí en el chat nada más para que lo vean. Ok. Bueno, vamos a orar entonces, pues ya van a ser las 9. Darle gracias a Dios, obviamente, por la oportunidad. Nos despides, Karen, por favor. ¿Yo? Es que no escuché. Karen, sí. Sí, ok. Bueno, gracias Dios por permitirnos un día más, una noche más acá compartir de tu palabra. Gracias Señor Padre Celestial por darnos entendimiento a cada una de las palabras, tema visto acá, también por el pastor Ever de proporcionarnos esta información y no solamente que quede en nosotros, Señor Padre, sino también que lo podamos compartir con todos los demás, aquellas personas que van creciendo en ti, aquellas personas que también le podemos sembrar esa semillita con lo que vamos aprendiendo, que sea bienvenido y de mucha bendición para ti. Gracias Dios y que nos des un descanso para empezar nuevas fuerzas el día de mañana, si tú nos lo permites. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.